primero preguntas, antes de empezar preguntas y después continuamos con la República. Hoy vamos a hablar de la República también. Y si nos da tiempo, el conservadurismo. Venga. Ayer estábamos hablando de los salarios y de las prestaciones que se dan a los empleados. Sí. Y por ejemplo, se les tiene que pagar un bono 14. ¿Y qué es lo que se paga de último? Aguinaldo. Pero si yo no produzco el doble, ¿de dónde saco ese dinero? O sea, sí capitalizo. Lo descuentas del salario. ¿A cuenta de qué les tengo que pagar el doble? No, eso sale del salario, mire. Su salario, el patrón cuando contrata el salario no entra así, buenos 14 pensiones o cosas por el estilo. Vale a hora global. ¿Cuánto vale para mí este trabajador? Pues vale, el trabajador para mí vale 10.000 quetzales. Por ejemplo, ¿no? Esto lo valora, eso lo vale para mi trabajador. Si la ley le manda a pagar bonos 14, seguridad social, así, sí, pero esto se va a gastar todo el salario. Entonces, en vez de cobrar 10.000 quetzales de golpe, cobra 7.000 quetzales en la mano. Y los otros 3.000 se los da al Estado. Y cuantas más políticas sociales haga el gobierno, más va al salario del obrero. O sea que entre más, en teoría, entre más bonos se le da, menos se le paga. Menos se le paga en mano, se le está pagando parte en mano y parte en bono. Piense que el salario lo fija el patrón con cada trabajador individual, cuánto le produce cada uno. Y hace la suma. Todo cambio que haya ilegal simplemente va al salario nominal, se lo restan de lo que lleva usted en la mano. Porque su salario no es solo el salario que lleva usted en la mano, es el salario más todos los gastos sociales que incurre el patrón con usted. Es así de fácil. Y a usted le da igual cobrar los 10.000, los 7.000 y 3.000. Al patrón le da igual también. Cuanto más gastos sociales le pongan, va a su piel, no a la de él. La gente piensa que se lo paga el patrón, se lo paga con su salario. Así de simple. Porque el argumento es cómo una persona desde fuera, sea una persona, sea una asamblea, sea un órgano deliberativo, sea un gobernante, pueden decidir si una persona está siendo dominada por otra. Porque de forma objetiva. Y yo digo que no. Y digo, sobre todo, partiendo del punto de vista que esas dos personas, por preferencia revelada, deciden estar juntas. Cualquiera de esas personas, por ejemplo, el marido y la esposa, el obrero y el patrón, si están juntos, es porque ninguno de los dos encontró nada mejor. Pero tal vez en las relaciones... De patrón y las relaciones de esposos, de novios. Yo siempre les pongo ejemplos de novios, discotecas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque son relaciones praxeológicas. Cuando hay precio hablamos de relaciones catalácticas, eso supongo que se lo explicaron. Pero toda Mises, por ejemplo, creo que lo explica bien en la acción humana, toda acción humana es praxeológica, esto es, busca alcanzar un fin. Pero tal vez es muy fácil resolverlo en relaciones amorosas y ese tipo de cosas, pero tal vez cuando la relación de ciudadano-estado es más complicada. Porque si no es una relación de mutuo acuerdo, señorita Vicario, las relaciones de Estado no son voluntarias, son forzosas. Ustedes supongo que estudiaron a Oppenheimer. El viejo Franz Oppenheimer, en un libro que se llama El Estado, explica muy bien, mira, hay medios económicos y medios políticos. Medios económicos son aquellos que se basan en la fuerza, que una parte se impone sobre la otra por la fuerza de las armas. Literalmente, no hay Estado en la tierra, por muy republicano que sea, que no tenga un cuerpo armado. Llame como le llame milicia, llame como quiera, pero tiene un cuerpo armado para ejecutar la ley. Entonces, el Estado es siempre fuerza, no es una relación libre. Yo estoy hablando de relaciones, lo que dice Petit y sus colegas, es que una relación que yo veo desde fuera, que es de mutuo acuerdo, si no estarían juntos. ¿Cómo puede decir usted eso, que está dominada? Pero a mí me parece que tal vez la relación Estado-ciudadano no es tan dominada como uno cree, porque uno está de acuerdo, bueno, yo doy mis impuestos. Yo no estoy de acuerdo que me ponen impuestos. Pues, yo sé, digamos... Según usted, entonces... Que mucha gente puede estar en desacuerdo, pero si alguien está de acuerdo con eso... Y, o sea, está la amenaza... Pero usted puede estar de acuerdo en montar su Estado, pero no puede obligarme a mí, lo que estoy diciendo. Si la gente estuviera de acuerdo con ese Estado, por ejemplo, los gitanos o los judíos que murieron en el nazismo estarían suicidándose. El gobierno es siempre un colectivo organizado, pequeño, que extrae rentas del resto y se impone por la fuerza, no por la voluntad. No. De hecho, el nombre en castellano se le llama impuesto, y ya el nombre lo dice, es impuesto, no es voluntario. No sé si me explico. Pero ¿cuál es su punto? A ver, porque dice que ¿cómo puede usted saber si la novia de Alan lo está dominando él o lo domina la novia de Alan? ¿Por cómo lo sabe? Es que pongamos, mire profesor, pero pongamos, si hay un modelo de dominación, supongamos de que el mercado es manipulado de forma arbitraria,
por un monopolio, pongamos. En Mercado Libre no hay monopolios. No sé quién asesinó eso. En Mercado Libre, pero pongamos en los espacios donde no hay Mercado Entonces, Libre, como en Guatemala. Bien, entonces quien le gobierna es el Estado, no el mercado. El dominio, que es la trampa de Sanz, es la trampa del amigo Petit. Siempre habla mucho de las dominaciones privadas, pero nunca habla de las dominaciones estatales. Servicio militar obligatorio, pago de impuestos, trabajos forzosos, guerras, todo tipo de cosas. Y principios especiales, solo veo parte del cuento. Además tiene un cuento que me gusta mucho, habla de algunos trabajos del médico que se opone al enfermo y no sé qué más cosas así. Vamos a ver. Y el panadero puede abusar de sus clientes y matarlos de hambre. ¿Por qué? También podría. Es más importante la comida que la medicina. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Es más importante la comida que la medicina. Entonces, ¿por qué no es más un opresor un panadero o un fabricante de pasteles que el médico? Porque el ejemplo que pone Petit siempre son médicos que cobran mucho a sus clientes o cosas así por el estilo. Pero si la oferta es limitada y... Ahora entramos. ¿Por qué no consideramos que un panadero o un pastelero abusa de nosotros? Porque hay muchos, hay competencia, efectivamente. Pero no es porque no sea más importante, es más importante probablemente el panadero que el médico. Solo que hay tantos panaderos, tanta competencia que no nos sentimos dominados. Ahora la pregunta, ¿por qué el médico sí? Porque el médico es un sector en muchos países del mundo monopolizado, con restricciones, barreras de entrada y licencias. De forma que no cualquiera puede ser médico. Y a pesar restringe artificialmente, por eso puede dominarse el médico. Pero Petit nunca ve la raíz estatista de esa dominación. Siempre piensa que es el médico que domina así porque sí. Y el monopolio, como usted habla muy bien, no hay monopolio sin Estado. Los monopolios en Mercado Libre no existen. Solo existen cuando el Estado da una licencia, un privilegio o interviene en un sector. De mil formas distintas. Supongo que eso lo explicarían en la carrera. O les dijeron que hay fallos del mercado. Que a veces a corto plazo se puede dar un monopolio natural. Normal. Por ejemplo, Kellogg's. O Windows desde el principio, no sé. Usted sabe quién era el señor Kellogg, ¿no? Era una especie de dietista así de nutrición, que se dedicaba así, tenía una cocina y freía trigo y freía todo tipo de cosas. Estaba todo el día inventando comidas nuevas. Quería crear una nutrición sana, estaba todo el día inventando alimentos y cosas por el estilo. Bueno, inventó estos cereales, lo que comen ahora, ¿no? Crispy, los inventó él. Y los inventó él y no son tan fáciles de hacer, según parece. De tal forma que solo los hacía él, bueno, pues lo acusaron de monopolista. ¿Les parece un monopolio ese? No. Pues no es un monopolio, claro que no es un monopolio. Si los inventó él, ¿cómo no va a ser un monopolio? Los demás tienen derecho a copiarlo, pero si no fueron capaces de copiarlo, no es culpa de él. ¿Me explico? En última instancia, todos somos monopolistas de nosotros mismos. Que depende cómo define el bien. Coca-Cola es monopolio, puede monopolizar las bebidas de gas, pero no las bebidas. Que depende de dónde alcance el bien. Le digo, es que la idea siempre es el subjetivismo. Ustedes estudiaron escuela austríaca, supongo. Escuela austríaca son dos cosas: individualismo metodológico y subjetivismo. Eso es lo que tenemos en común todos los austriacos. Los demás, pues hay diferencias. Pero esos dos puntos, subjetivismo y individualismo metodológico, son los que definen a la escuela. Entonces, el subjetivismo es eso, que en cada relación hay dos partes. Quiere decir, yo no puedo entrar en la mente de otra persona y saber si está dominado o no. Yo solo puedo observar su actuación, su acción revelada. Y yo lo único que veo revelado es que esa señora y ese señor están juntos. Y no hay fuerza. Si es así, yo no puedo, no sé si habrá dominio o no, eso depende de la opinión de cada uno. Yo sé que no puedo decirlo. Y segundo, mi amigo Petit tiene un problema. No dice a partir de qué punto hay dominación. Porque es otro aspecto de la escuela austríaca, que es el marginalismo. No sé si me explico. Si su novio le dice, esta noche vas al cine, ¿por qué? Porque me apetece a mí, no sé si me explico. No es una dominación arbitraria. ¿Usted cree que eso justifica la intervención política? De la asamblea o de la deliberación para evitar que usted le impidan ir al cine esta noche, no sé si me explico. A lo mejor su novio se encapricha, no sé si me explico. O su novia le dice, vas a buscarme esta tarde al cine, no sé si me explico. Vas a llevar de compras, cosas que tengo visto muchas veces, ¿sí o no? Bien, la pregunta es, ¿a partir de qué punto
hay dominación. El cine estamos de acuerdo que no, pero el cine más pegar el cacharro, sí. No sé si me explico. ¿A partir de qué punto es marginalismo? ¿A partir de qué punto marginal podemos hablar de que hay un cambio sustancial de no dominación a dominación? Diga. Pero es que, bueno, tal vez no se puede especificar a partir de qué punto, pero Pérez se habla de alcance e intensidad. Sí, pero ¿cómo los define? ¿O los define él a gusto de él? Entonces... Lo que Pérez dice en algún punto es, y yo, o sea, entiendo de que usted es anarcocapitalista, pero una realidad es de que el Estado en el imaginatorio sí existe. Bien. ¿Usted cree? Yo soy un ateo del Estado. Pero usted es un ateo del Estado, exacto. Pero en este punto la cuestión es esta, y él lo dice en algún punto y tiene razón. Cada vez, y la realidad es esta, cada vez más y más las acciones públicas son controladas por el Estado. Bien, estoy de acuerdo. Y entonces lo que él dice es, lo que tenemos que encontrar es una manera, y en ese punto yo sí creo de que por eso es de que el republicanismo de Pérez no pelea con el liberalismo, porque lo que él está diciendo es, porque él también reconoce, el Estado genera algunas decisiones arbitrarias, genera decisiones arbitrarias, porque al final el Estado no es otra cosa sino un conjunto de gente que está tomando decisiones que mejora su estatus de vida, y lo que dice es, lo que tenemos que hacer es encontrar formas, y por eso es que él propone cribas deliberativas, propone gobiernos mixtos, pesos y contrapesos, porque dice, ya está, lo que tenemos que hacer es... Eso es para el siguiente tema, vamos a entrar. Y pongamos, en ese caso yo sí creo de que, yo ahí sí miro un punto donde sí no tiene por qué estar peleado una visión liberal, porque es lo que está diciendo, incluso él mismo dice, la única forma de limitar al Estado es a través de la sociedad civil. La sociedad civil limita al Estado y el Estado limita la acción de la sociedad civil. Entonces, ese es el primer contrapeso que hay entre uno y el otro. En ese sentido, lo que él está diciendo, creo yo, es que la acción privada puede limitar la acción pública estatal a través de cuestiones reales y poder estar haciendo cosas, ¿no? Y era lo que usted decía, si de forma privada se soluciona una situación, entonces no tiene el Estado por qué interferir. Yo creo de que de alguna manera... Pero Petit dice textualmente que tenemos que estar dispuestos a aceptar una mayor intervención del Estado. Lo dice textualmente, si quiero le digo la página ahora. Bien, pero lo pregunto es, si no hay un punto fijo, un punto objetivo, a partir del cual hay dominación y dominación, el aplicar si una acción es o no dominante es arbitrario. El poder político, el Estado, la deliberación, la asamblea, lo que sea, decide que en tal relación hay dominación, sí o no. Y lo define de forma arbitraria, porque no hay ningún criterio, ninguna fórmula para decir sí o no. ¿Sí o no? ¿Es arbitrario o no? En el sentido que no hay una regla legal, es decir, a partir de tal grado de fuerza, por ejemplo, si le manda ir al cine, no es dominación. Si le manda ir al cine y además fregar el cacharro, eso es dominación. ¿Cuál es el punto? Eso no se define. Es decir, que a él le parece que hay dominación. ¿Cuándo en ese caso? Pues les ponía el ejemplo de mis alumnos de ayer, ¿no? De que fue real y yo digo, no veo yo, ellos querían estar juntos y a pesar de supuestamente la dominación. Pero bueno, o sea, para determinar si en una relación o en un intercambio hay dominación o no, es una cosa arbitraria. O sea, para eliminar la arbitrariedad tenemos que usar medidas arbitrarias. Es una cosa que no me cabe en la cabeza, en mi torpeza. Es decir, para acabar con la arbitrariedad en las relaciones y el dominio arbitrario, tenemos que usar medidas arbitrarias. Ya, eso es el republicanismo, en mi opinión. ¿No? Pero eso se llama en lógica de razonamiento circular. Pero póngase, pero a ver, cuando él está hablando cuando Pérez habla, por ejemplo, de las relaciones de dominación, yo sí considero, y me voy a atrever a decir una cosa muy tonta, pero a ver, cuando a mí me están dominando, por eso es de que él habla de las cribas. Bien. Y porque, son el mecanismo que yo tengo como individuo para ir a declarar que yo tengo que yo considero que estoy siendo víctima de algún tipo de dominación. Y de esa cuenta es de que porque Pérez no está diciendo, vamos, salgamos, interfiramos en la esfera privada de acción de cada quien. No, está diciendo, hay una esfera de vida pública y una esfera de vida privada, y cuando alguien dentro de su esfera de vida privada siente que se le está dominando, se le está coaccionando de forma arbitraria, y por lo tanto está actuando en contra de su libertad negativa, porque usted estaría diciendo, porque lo correcto sería, dejémoslo en paz.
que nadie se meta con él. Pero cuando alguien se está metiendo y lo está interfiriendo y él necesita ayuda para que pueda salir y lo puedan dejar en paz, entonces lo que hace es de que no precisamente al Estado, puede ir a un cuerpo civil, a un cuerpo ciudadano y pedir de alguna manera, abogar por un derecho de acción pública, porque al final, si interfieren con mi libertad, van a interferir con la del otro. Ahora entramos en esto. Perfecto. Entonces, el ciudadano necesita autonomía, que es otro punto que le gusta mucho a Petit. Pero lo que digo yo es, ¿cómo puedo saber que una persona está dominada si quiere estar con la otra? Es decir, si usted sigue con su novia o usted sigue con su patrón, ¿cómo puede decir que está dominado? El problema es que Pérez dice que a veces uno ni siquiera se da cuenta que está siendo... Y él sí. No sé si me explico. Usted no lo sabe, pero él sí que es más listo que usted, lo que está diciendo. Debería la sociedad civil... Claro que el Petit dice eso. Y se da cuenta de las relaciones dentro de la misma... Pero vamos a ver, por eso les decía de mis alumnos, los decían que chica más explotada y que mal está, que tiene que hacer los deberes al novio. No sé si me explico. Pero ellos decían, déjame en paz, que si no es por eso yo no tengo este novio. Tengo uno peor. No sé si me explico. ¿Por qué no me dejan tranquila? Decía ella, no sé si me explico. Que ellas piensan que si le obligan a repartir el trabajo con el novio va a querer seguir andando con ella. Y eso es lo que piensa la gente. Y la gente no sabe que en otras condiciones ya no andaría con esa chica. No sé si y viceversa. Si ella no fuera tan guapa no haría los deberes, no sé si me explico. Y es real. Es decir, ¿cómo desde fuera puede parecer, a las chicas le parecerá que está la chica dominada, a los chicos le parecerá que está el chico dominado? Que con lo guapo que es porque tiene que andar con aquella cosa, no sé si me explico, ¿no? Aquella cosa tan poco atractiva, es una forma de hablar, no quiero decir eso. Entonces, ¿se me entiende? ¿Qué? Es decir, que los dos piensan que están dominados los dos, pero ¿cuál está dominado? Ok, pero bajo ese ejemplo, los dos tienen las reglas claras y las reglas no cambian. ¿Qué pasa si, existe un contrato y al final una de las dos partes cambia las reglas y el otro se ve afectado y no puede denunciarlo? El ejemplo era el que poníamos ayer de las clases, pero no solamente pasa con las clases, también pasa con los trabajadores. Ok, este es el sueldo, no sé qué, ok, en teoría está bien, pero ¿qué sucede si a la mera hora, al momento de ejecutar el contrato cambia y resulta de que los medios que existen son también manipulados arbitrariamente? Eso sí es un tipo de dominación y es agresivo. Lo que pasa, no es agresivo en un sentido de agarro un palo y te pego, pero sí es agresivo en el sentido de te estoy cambiando las reglas. En ese sentido, por eso es de que generamos un cuerpo ciudadano donde, y yo sí creo eso, pues de que, eso es lo que limita ese tipo de acción arbitraria. En España, creo que hay solo uno o dos restaurantes de 3 estrellas Michelin. Uno es el XO, se llama así XO, ¿no? No tiene un nombre así como XO o algo así. Bien, ese restaurante le cobran a usted 2.000 quetzales por comer y come lo que quiere el cocinero. No sé si me explico. Come lo que quiere el cocinero, no hay carta. Lo que se le ocurra a él esa mañana come usted. No sé si aquí los hay, también le llaman restaurantes de degustación. Pero ahí la regla está clara. Bueno, está clara. Y llega usted allí, paga 2.000 quetzales y le ponen todo lo que usted odia. No sé si me explico. ¿Tiene derecho a quejarse? Yo digo que no. No. No sé si me explico. No. Nadie le manda al restaurante porque al lado hay restaurantes a la carta, que puede pedir lo que quiera. Son cocineros de esos de autor muy famosos y cocinan como el bullí y otras cosas así, que a lo mejor le sirven gas, literalmente, un globo. O sea, inflan un globo allí con un aroma y lo pinchan. Y eso es aroma de especie y cobran. Es así. Es lo que se le ocurre al cocinero esa mañana. Y hay colas allí para entrar, la cita es para 2 años, por lo menos. Pero come, aparte de pagar una fortuna, come lo que le da la gana al cocinero. Y es la regla así, porque está creativo el cocinero, se lleva al mercado y coge cosas y las mezcla. Y hace cosas allí. ¿Qué? Exquisitas o no exquisitas, depende del gusto suyo. Yo no sé, que es que si usted paga 200 euros, 2.000 quetzales por comer, y a lo mejor no le gusta nada de lo que le ponen allí, puede quejarse, yo digo no. Bien, porque usted acató al entrar la norma del restaurante, ¿sí o no? Acató la norma del restaurante. Pero los dos sabían que existe la posibilidad. Ahí no le están cambiando No, puede poner literalmente lo que quiera. Sí, pero yo estoy aceptando que me pongan lo que yo quiera. Bien. ¿Qué pasa si ven y me dan un restaurante? A ver, dígame usted. Si me pasan una carta, yo digo, bueno, quiero el número 1. Y a la hora de la hora no me... Es un restaurante normal. Y no me reciben. Ahí no. No, por eso. Pero supongamos de que fuera un restaurante normal. Bien. Y de que me digo número 1 y no me sirven el número 1. Ahí está la cuestión. Tal como están pensadas las leyes a día de hoy. Ya es un debate de teoría del consumo. Yo soy defensor del caveat emptor. ¿Conocen el concepto? Nunca estudiaron el caveat emptor en teoría del consumo. Dice que el consumidor no tiene derechos.
El consumidor tiene que cuidar de sí mismo. Antes de entrar a un sitio tiene que pedir garantías. No esperar que le den garantías, pedir garantías. O sea, reclamar, por ejemplo, decir, vamos a ver, ¿esta universidad hay profesores arbitrarios o no? No sé si me explico. Pues, decir, pero ustedes cuando entran a la universidad, según el principio de que vea templo, que no es el principio que rige ahora, era un principio romano que a mí me gusta mucho, pero debería regir, usted antes de entrar en la universidad, si se matricula aquí, el problema es suyo si no se entera, pero su deber es enterarse de cómo son las reglas aquí. Y si hay profesores arbitrarios o no. Y si tiene usted mecanismos así de reclamación o no. Si ustedes a un profesor la suspenden así, ¿qué le hacen? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Los conocen? Quiere hablar a la facultad. Hay que hablar al decano, al director, o quien sea. Y supongo que tienen, pues es lo que me refiero. Lo primero que tiene que hacer antes de matricularse o comprar cualquier cosa es enterarse. Caveat emptor, el consumidor tiene que cuidar de sí mismo. Es el viejo principio del derecho. Yo di una conferencia, tengo grabado un vídeo hablando sobre este tema. Tendría que escribir algo sobre este tema. Pero bien, yo lo que digo es el subjetivismo. Usted, es decir, en una relación laboral yo no puedo decir que hay explotación, como les dije ayer. Pues toda una relación humana, si es libre y es voluntaria y las dos partes siguen juntas, yo entiendo que hay acuerdo. Yo no puedo decir nada de esa relación, no puedo meterme en el medio. No sé si me explico. Que no soy quién. Profesor, pero es que usted está asumiendo que las dos partes son honestas y que las dos partes son buenas. Y hay que ser un poquito joviciano. La gente no es así. Ya lo sé. La gente engaña. Pero entonces, ¿por qué está con esa persona? Pero es que ese es el punto. Si usted está manipulado, si le mienten y está manipulado, no se da cuenta. Y eso es culpa de él. Pero aún así, si miente y está manipulado, aún más daño le hará. Pues tendrá que desmanipularlo, pero no meterse en el medio. Y además, ¿quién es usted para manipularlo? Es decir, usted, en el caso de la relación que yo les planteé de mis alumnos, ¿qué haría usted? De la relación de mis alumnos, que fue real, ¿qué haría usted? Bueno, pero ahí ella sabe, pero pues, según la lógica que usted presenta, ella está consciente que ella está fea y de que no tiene otra opción. Entonces, bueno, y él también. Entonces, ¿usted se metería en el medio? No, está. Para apetito habría dominación. Pero ¿qué haría usted en el caso que dijo Isabel? Se metería, o sea, usted diría, bueno, por una cuestión lógica, porque al final usted es parte de una institución en donde usted también va a ser afectado, porque usted no es arbitrario, pero el otro profesor sí, que le está cambiando las notas, usted se metería por una cuestión de ética. Yo no me metería, porque es una organización privada, las organizaciones privadas tienen derecho a tener sus reglas, las que quieran. En Inglaterra cuentan los libros que había prostíbulos que las azotaban a ustedes. No sé si me explico, de sadomasoquismo. Entonces llegaban ustedes allí, ¿qué? Y les daban, no sé si iban a hablar de esto. Entonces les daban con un látigo, no sé si me explico, una dominatrix de estas, no sé si me explico. Para usted sería ilegítimo y dominante, no sé si me explico, ¿no? Es consentido, bien, vale. Es que no le están manipulando ni le están mintiendo. Entonces no es el hecho de la dominación, es que la dominatrix domina y le pega latigazos al que quiere su servicio, no sé si me explico. ¿Sí o no? Ahí está. Le están mintiendo. El punto es que no le están mintiendo ni lo están manipulando. Y el otro, como que no sé si le miento o no. Yo solo que sé que para Petit, él vería allí una relación de dominación con una persona ata a otra con una cuerda y le da con un látigo. Entonces tendría que meterse en el medio. Estos dos chicos consentían ambos en esa relación supuestamente desigual. Entonces yo digo, yo desde fuera solo puedo ver que ambos consienten, no tengo que meterme en el medio. Yo no sé qué pasa ahí, nada más. Si está engañado o no, no lo sé. También para mí está engañado Petit y no me meto allí en su vida. Yo sí creo de que, o sea, su punto es claro y lo entiendo y tiene mucha lógica, es muy racional, pero la cuestión es esta, en el mundo la gente, no toda la gente es honesta, no toda la gente, o sea, la gente manipula y el problema es de que hay gente que se está haciendo manipular y si yo estoy viendo que lo están manipulando y es que así es como Perit dice, si hoy, a ver, él lo manipula a él. Bien, ahora yo le hago otra pregunta. Suponga que el motivo... Yo conozco a su novio o su esposa. Suponga que yo la miro, voy allá al chupadero por la noche y la miro tirada en el sofá con otro. ¿Haría yo bien en decírselo a usted o no? Depende. ¿Qué? No, yo digo ¿haría yo bien en meterme en sus cosas o no? Si yo viera a su esposa y usted... Yo creo, yo no le diría nada, no se me explica. Es que no eres quién para meterte en esa relación. Ahí está. Una cosa es lo moral y otra cosa es lo penal. Hay muchas conductas que me pueden desagradar moralmente, pero no entiendo que no deban ser castigadas penalmente. ¿De acuerdo? Pero, profesor, dejando de lado, a ver, es que la lógica es esta. Entonces, sí,
agente 1 está abusando de agente 2 y agente 2 está manipulado y le está mintiendo y no lo sabe, el punto es yo me meto y me meto bajo esta lógica, porque en el momento en el que agente 3 quiera venir a mí y manipularme a mí, yo no quisiera que me estuvieran manipulando. Es un principio de civilidad, es un principio de reciprocidad. La pregunta Nos cuidamos los unos a otros. ¿Usted considera que esa persona está manipulada? Yo considero, por ejemplo, que usted está manipulado por Petit. Yo, por Cox o por Edu o por quien sea. Yo entiendo que está usted manipulado. Yo entiendo y no me está diciendo de las cosas todas de Petit, que es una cosa falsa y mentirosa. Usted no se considera manipulado. ¿Usted considera que el manipulado soy yo o que tiene la razón usted? ¿Sí o no? No, yo creo que tenemos puntos distintos, pero Bien, que podemos discutir. pero yo considero que este libro que es veneno y lo manipula y le engañó y cosas. Y me sé que yo lo considero. Y es el problema que hablaremos después cuando hablemos del conservadurismo. El problema es que el conservador, en unas cosas lo defiende, en otras no. Piensa que su moral es la correcta, que hay que pasar a todo el mundo. Que está poseyendo la razón, y esto es lo mismo. Yo os imaginen que odio a Petit, que lo veo a usted leyendo a Petit y está manipulado. Y como está manipulado, pues lo voy a hacer que no manipulen y le voy a prohibir leer a Petit. A usted no le parecería bien, a mí tampoco. A un liberal no le parecería bien, pero a un republicano debería parecerle bien. Bueno, pero eso hemos prohibido. Yo sé, como humanidad, o sea, la gente se ha equivocado innumerables veces, pero no por eso, pero o sea, si se han prohibido bien, libros, y sí se prohíben ciertos programas para ciertos niños. Bien, el problema es cómo sabe usted que está manipulado él y no usted. Y porque su criterio es el que vale para decidir si está manipulado o no. Pero profesor, pero las instituciones, las instituciones y las provisiones y todo esto, yo creo de que al final son parte de una evolución y que va sobreviviendo lo que nos vamos dando cuenta como humanos de que sirve más. Por eso es de que no dejamos que los niños miren pornografía. O sea, me explico, por eso es de que nosotros, o sea, como sociedades occidentales, de verdad limitamos la libertad en algunas puertas y en algunas cosas y lo hacemos para mejorar. El problema es quién lo debe limitar. Nosotros sí censuramos. Usted está diciendo... O sea... Depende, es que la censura también son temas complejos. El problema es quién debe hacerlo, si los padres o el Estado. Es cosa muy distinta. Bueno, pero los padres pueden hacerlo. En este caso, porque gracias también, a que el Estado por ejemplo, les da... La definición de pornografía que usa usted no es la misma igual que uso yo. No sé si me explico. Y las culturas también difieren en lo que llaman pornografía. Un cuadro desnudo de un pintor fue considerado pornografía. En muchos países lo queman. No sé si me explico. ¿Dónde empezamos a definir las cosas? Entonces, yo creo que como no hay un criterio objetivo, mejor dejarlo a los padres que decidan lo que es pornografía y lo que no es pornografía. Ok, pero pongamos en este caso, la idea de los padres tienen la capacidad, tienen la competencia de hacer ciertas censuras públicamente, gracias a que, y esto sí le va a sonar muy mal, pero el Estado de alguna forma les inhibe el derecho de poder que yo hacerlo. No creo, y es otro aspecto que vamos a hablar ahora, que el Estado sea el que dé los derechos. Los derechos son previos. Y ahora vamos a hablar de esto. Entonces, los derechos no son un regalo del Estado, sino que son preexistentes al Estado. Siguiente punto del republicanismo. Gobierno de leyes y no de hombres. ¿Vale? Si te gobierna una ley, es cierto que, o sea... Ellos dicen que la ley no puede ser... gobernar la ley, o sea, si ellos tú eres el que le da el poder a la ley, eso no te puede gobernar. Ahí está. El republicano, para eliminar la arbitrariedad, quiere un gobierno de leyes y no de hombres, ¿sí o no? Bien, eso lo saben todos, ¿no? ¿En qué consiste? Yo digo que eso es ficticio, porque las leyes y los hombres no existen. Primero, las leyes las crean hombres, las elaboran hombres y las ejecutan hombres. Pero no es que la ley gobierne. La ley no gobierna nada porque la ley no existe. Las leyes son regulaciones de conducta entre hombres y los hombres deciden si ejecutarlas o no. El amigo Alan sabrá que hay un montón de sentencias del Tribunal Supremo que simplemente los gobiernos decidieron no acatar. Punto. Y como no hay quien las acate, no se acatan. No sé si me explico. Pues porque el Estado no es fuerte y no lo... No, el Estado no, es que es el Estado quien no quiere. Porque hay otro mito aquí. Como si hubiera una división de poderes. Que es otra cosa que le gusta mucho al republicano también, la idea de la división de poderes. ¿No? Miren qué radical soy. No hay división de poderes ni puede haberla. Déjenme argumentar. No sé aquí, en España, quién controla el PP a día de hoy, controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial al mismo tiempo. Controla quien controla el Partido Popular, que es el partido que gobierna en España, la máquina política que gobierna en España, esas personas, que son personas, pues será Rajoy, Soraya y los que están con él,
Dicen, tú vas en la lista, tú no vas en la lista. O sea, escogen quién va a ser diputado. 2, una vez que salen diputados y gobiernan, escogen quiénes van a ser los ministros. O sea, escogen al Ejecutivo. Y 3, a través del Consejo General del Poder Judicial, deciden quién es juez político y quién no. Y en Guatemala no sé cómo es, pero supongo que será parecido. Y creo que en todo el mundo es así. El Tribunal Supremo americano lo nombra Obama. Cuidado, ya es que lo nombra vitaliciamente, sí. Pero saben ustedes que Roosevelt, cuando no le daba la suma para aprobar las leyes, hizo una cosa. Pasó de 5 jueces a 7. Y nombró 2 él. No sé si me explico. Porque sí que lo puede cambiar él. No sé si me explico. A ver, una de las grandes trampas de la política moderna es la idea del juez funcionario. Funcionario. El propio juez trabajando para el Estado. En el momento que el juez trabaja para el gobierno, como el gobierno, ya no hay división de poderes, porque a ese juez se le puede ascender o descender, se le puede mover. Por ejemplo, una jueza en España que perseguía mucho a los políticos, la jueza Alaya, ¿no? ¿Qué hicieron con ella? ¿Mataron? No, eso ya es países más anticuados. La ascendieron y la mandaron donde estaba en tal, mandaron para Sevilla, con ascenso y con más sueldo. No sé si me explico. Ya está, ya le quitarse el caso. O le cambian la planta. La planta se puede cambiar de muchas formas. Por ejemplo, creando jurisdicciones especiales. Por ejemplo, tribunales especiales, por ejemplo, la Audiencia Nacional, que es un juzgado político que toca los temas que afectan a los políticos y los temas de corrupción, o se crea una fiscalía anticorrupción, de tal forma que el fiscal anticorrupción lo nombre el gobierno y le quite el caso al juez natural. No sé si me explico. O se puede hacer creando fiscalías especiales. Pues, por ejemplo, usted tal, Fiscalía de la Mujer, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Medio Ambiente, pues, así se le quitan los casos al juez natural. Y se transforma en un juez político, el que pone allí. ¿Cómo asciende usted en la carrera si usted quiere ser juez y ascender de juez raso a alto juez del Tribunal Supremo? Esos ascensos, ¿cómo son? Políticos. ¿Quién lo nombra a usted presidente de una audiencia? Pues la política. O podemos obedecer la norma y ser un imperio de la ley. Pero el problema es que la norma dice eso. La norma dice lo que estoy diciendo yo. La norma dice que será escogido el presidente por el presidente de los jueces por el Consejo General del Poder Judicial. El problema es, ¿quién nombra al Consejo General del Poder Judicial? Que es una asamblea, así, como la que le gusta a ustedes de los venecianos. O sea, el Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Pues son, por ejemplo, 40 jueces. Y serán nombrados por el Congreso, dice allí. Serán nombrados por el Senado, dice allí. Y serán nombrados por las asociaciones, y otros tantos serán nombrados por el Ejecutivo. Serán nombrados por la misma mano todos, no se dan cuenta. Dice, serán nombrados por el Congreso. Eso quiere decir que el Congreso, o sea, el jefe del PP dirá, el Congreso va a nombrar a fulano, mengano y perengano, y vosotros vais a votar por él. No sé si me explico. Y el Senado, que también lo controla el PP, dirá, ¿quién va a ir por el Senado? Tú, tú y tú. ¿Y quién va a ir por el Ejecutivo? Tú, tú y tú. Y al final, quien controla, el soberano controla los tres cosas. Sí, pero lo nombra el Congreso, el Senado y no sé qué más. Pues sí, lo nombra. Pero ¿quién controla el Congreso, el Senado y el Ejecutivo? Y es lo que dice la norma. Y se cumple. Parece que se cumple. Pero por eso es de que, a ver, pero por eso es de que el mismo republicanismo ofrece la opción de que lo que tenemos que hacer es dividir. O sea, todos sabemos de que si el que corta y reparte el pastel es el mismo, va a recortar y lo va a cortar y lo va a repartir de la forma que quiera. Pero si usted divide el poder, porque el poder al final es un valor que podemos dividir y que podemos poner pesos y contrapesos, frenos que limiten, porque obviamente somos hombres compitiendo contra hombres, pero si tenemos competencias para limitarnos. Es, en mi opinión, un cuento chino y es una forma de engañarlos. El poder no se divide, el poder se le enfrenta. Si usted quiere dividir el poder, no puede dividir el poder internamente. Yo les recomiendo un libro muy bonito, si les gusta la política, no si estamos hablando aquí de contrapesos y cosas por el estilo. Quieren hablar de política, yo les recomiendo un libro que se llama Maurice Joly. Esto no lo enseñan en las escuelas. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Si quiere enfrentar al poder, el poder tiene que estar dividido desde fuera. Por ejemplo, si quiere dividir el poder judicial, no puede crear jueces del Estado, tiene que crear jueces fuera del Estado. ¿Cómo se hacía? Los juicios de la Gentry, por ejemplo,
Allí tenían los nobles británicos. En Inglaterra hasta el siglo XIX la justicia la prestaban los nobles, fuera del Estado. La justicia de cadí. ¿Quién sabe qué es un cadí? Un cadí es un juez musulmán, o era un juez musulmán. Era un juez privado. No es privado, era religioso. Bien, pero el cadí es un juez religioso, fuera del Estado. Y obligaba incluso, pero no dependía del Estado. Era un juez que dependía de la religión, no del califa. Era un hombre santo. Y por tanto tomaba decisiones de acuerdo con su santidad y fuera del Estado. El poder se le enfrenta con familias, el poder se le enfrenta con sindicatos, el poder se le enfrenta con poderes fuera del Estado, con poderes locales fuertes. Eso es lo que enfrenta el Estado, pero no que digamos una constitución con pesos y contrapesos, cosas por el estilo que divide. Al final hay un soberano. Lo explica muy bien Carl Smith en el concepto de los políticos. Soberano es el que decide en el estado de excepción. Siempre hay un soberano, siempre hay en última instancia alguien que pueda, si es necesario, aniquilar a los demás poderes. Estados Unidos, con todos los poderes, pesos y contrapesos, el poder a día de hoy está en manos del Ejecutivo, está en manos del presidente. Pero ahí está el punto, profesor. Por eso hasta el punto de que virtualmente incumple todas las sentencias y normas que dicen que, por ejemplo, para emprender guerras fuera hay que pedirle permiso al Congreso. Todas las guerras que llevamos Estados Unidos fuera, ninguna le pidió permiso al Congreso y no le pasó nada a Obama ni a Bush. Pero ahí está la cosa. ¿Pero sabe por qué? Porque lo que es que, pero ahí usted le está dando la razón al republicanismo de Perit, porque lo que dice es, a ver, lo único que puede limitar al Estado es la sociedad civil, es ajena al Estado, es anterior al Estado y define la dirección bien, que va a tener pues el si Estado. Dice eso, sí, la sociedad si dice civil... eso, estoy de acuerdo con él, pero el mecanismo que es bueno no es el que dice él, porque él habla de muchos pesitos, contrapesitos y cositas así. Cuando él habla, no, porque lo que Perit dice es, esto es bueno para poder tener más claro de dónde vienen las decisiones, porque al final los que definen, los que limitan y los que de alguna manera coaccionan, como usted dice, el poder es la sociedad civil, porque no es lo bien. mismo el gobierno y la sociedad pero civil. Ese argumento no es el que leo yo en este libro. ¿Él lo dice? ¿Qué? Lo de la sociedad feliz. Sí, pero al final, la teoría del Petit es una teoría de la República, de cómo tiene que estar organizado el Estado, no la sociedad civil. Yo sé que el poder lo confronta desde fuera, pero quiere ciudadanos vigilantes, por ejemplo, también lo dice allí, frente al Estado. Pero frente al Estado, no instituciones fuera del Estado. Pues que él dice que el diseño institucional del Estado es condición necesaria, pero no suficiente para que... Ah, claro, también estoy de acuerdo. Pero yo lo que critico es su idea de las leyes y no de los hombres. No hay leyes sin hombres. Bueno, pero una vez instituida una ley no se le puede violar. ¿Cuántas leyes conocen que se violan en la República de Guatemala? ¿Cuántas conozco yo en España? ¿Sí o no? Depende de la calidad del ciudadano. Y entonces, no depende de la calidad del ciudadano, no. Depende de la calidad de que el gobierno simplemente hay leyes que no acata. Eso se llama implementación. Mire. Dice que si haya también un castigo, ¿no? Porque si yo sé que tengo certeza de que no me van a castigar por infringir una ley, yo no voy a cumplir la ley. Ahí está. Y usted sabe que unas leyes se mandan a cumplir y otras no. Y todos lo sabemos. Que algunas leyes no pasa nada si se incumplen, que otras sí. Y eso depende de que el poder político... No depende de la ley, depende de que el político o la gente... Como es una persona, decide él cuáles leyes son importantes y cuáles no. Usa el arbitrio. No es la ley gobierna sola. La ley se puede violar de muchas formas distintas. Se puede violar en el reglamento. Se puede violar, por ejemplo, haciendo un reglamento contrario a la ley. Eso es decía un viejo cacique español. Decía, ustedes sacan la ley, déjenme a mí el reglamento. Lo importante de una ley es el reglamento, no la ley. Se puede hacer aprobando una ley y no dándole fondos. Lo que pasa aquí en Guate es que interpretan la ley, o sea, como la ley a veces quedan unos vacíos, la gente entonces ahí se cuela para no cumplir. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, por ejemplo, una ley, yo le puedo hacer una ley que todos los años hacen leyes allí contra el maltrato de los animales, el maltrato de no sé qué, bueno, pues simplemente no se le dan fondos y ya está. O simplemente no se manda al inspector y ya está, aunque la ley está allí. ¿Y quién decide si se manda al inspector o no? Usted... Por ejemplo, en mi país hay muchas cosas que son ilegales en la construcción y pasa el inspector por ahí delante, pero el inspector algunas cosas le parecen importantes y otras no. No cumple la ley. Él decide cuál parte de la ley es importante y cuál no. Es más, ustedes saben lo que es una huelga a reglamento. Huelgas a reglamento se hace, por ejemplo, en los aeropuertos.
Simplemente aplican la ley. Toda la ley. No sé si me explico. Toda. Entonces le abren maleta por maleta, con mucha parsimonia. Es fastidiar, es una huelga. Una huelga legal. No sé si me explico. Dicen lo que dice la norma y la aplican. La aplican la norma con todos los puntos de la norma. No sé si me explico. No se saltan nada. Y así paralizan los aeropuertos. Igual con los profesores, si yo aplico la norma de la universidad no hay clase. Bien, y todos sabemos que es así, pero todos sabemos entonces que las leyes se aplican según el criterio de los humanos, no hay unas leyes que se cumplan solas. Estamos de acuerdo. Las leyes necesitan de medios, de inspectores y gente así, que las cumpla. ¿Qué más tenemos aquí? Pero profesor, ¿usted no cree que, a ver, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero cada vez que usted argumenta en contra de por ejemplo, del sistema republicano, por siempre dice, bueno, pero en el mercado libre esto no pasa, pero ese mercado libre que usted habla es tan ideal como la república que está en ese libro. O sea, usted mismo lo acaba de aceptar. Los dos trabajamos con subóptimos. La realidad Bien, pero entonces, el camino teórico, filosófico a seguir, ¿cuál es? ¿Seguir el del mercado o seguir el del Estado? Es que no tienen por qué. Es que es falacia del nirvana, que se llama así. O comparamos mercado ideal con Estado ideal, comparamos el mercado ideal con la república ideal, comparamos república real con mercado real. Pero no vale decir, compara la república ideal con el mercado real, lo que está haciendo usted. ¿Por qué no? Usted compara una república ideal muy bonita, llena de contrapesos y cosas por el estilo, con el mercado real. Yo digo, o compara mercado real con república real, o república ideal con mercado ideal. Yo estoy comparando república ideal con mercado ideal. Creo que es lo justo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos en el libro de Petit. Tenemos una cosa que se llama la autonomía. Cuando, o sea, si dicen que está hablando de la República Ideal, cuando nos menciona el ejemplo de los hombres y las leyes, nos pone ejemplos reales de cuando no se cumplen las leyes. No ideales. No, porque es que lo que digo es, en una situación ideal, la decisión sería tomada por personas igual, porque no hay reglas. O sea, es decir, las leyes no se ejecutan solos, necesitan de personas. Y las personas cada una tienen sus gustos, criterios, habilidades, capacidades, etc. Y sé que es imposible que una ley se cumpla igual que por el papel, porque la ley no se cumple sola, la ley necesita de personas al cumplirla. Lo que estoy diciendo es que nunca hay gobierno de leyes, siempre es gobierno de personas. Porque incluso la ley más ley puede ser interpretada de muchas formas distintas. Y los juristas lo saben, no es la ley se hará tal cosa, pues depende de cómo interprete el juez o el actor la ley, será una tal cosa, todo se puede ser interpretado, si no, no habría abogados, si todo fuera tan claro, lo haría en ordenador todo, ¿verdad? ¿No habría nada? No habría abogados, los juicios serían por ordenador, mete los datos y ya saca la sentencia, y ya está, ¿o no? De hecho, el método judicial a mí me gusta, porque es un método de confrontación de unos con otros. Bien. Otro punto, la autonomía, si no tiene más que seguir con esto. ¿Estoy siguiendo más o menos lo que está diciendo Petit o no? ¿Estoy explicando lo que dice Petit o no? Otra cosa que no estoy de acuerdo con él, pero yo creo que estoy siguiendo los puntos principales de él o no. Bien. Para evitar la dominación arbitraria, una de las medidas que se proponen en estas lecturas es la idea de que, ¿cómo decirlo?, el ser humano tiene que ser autónomo y no tiene que depender de otro, que no tiene que depender arbitrariamente de otra persona. Entonces, ¿qué propone Petit? Por ejemplo, instituciones como la renta básica de ciudadanía. ¿Oyeron hablar de ella? Pues una propuesta muy republicana. Los republicanos, sobre todo Van Parex, defienden mucho la idea de rentas o de... A lo mejor Petit no tanto, pero otros republicanos como Van Parex dicen, para evitar eso, ¿qué hacemos? Mira, que el Estado le dé a cada ciudadano una renta básica. ¿Conocen el concepto de renta básica? Existe un ingreso que le da el Estado a la persona si quiere trabajar o no. O sea, no importa si tú trabajas o no, te da tu renta básica. Es como el Estado te paga por eso. Se llama incondicionado. O sea, es un ingreso incondicionado. Sí, es así, no se ríen, es así. Lean a Petit no, pero Van Parex y otros, sí, Raventós y otros sí que defienden estas cosas. El profesor Rayo en España sacó un libro contra la renta básica, y yo tengo un paper contra la renta básica también. Porque es una cosa republicana. Entonces yo publiqué hace un par de años un trabajo contra la renta básica, porque es por el principio de autonomía. Estaba diciendo que
para que usted no esté dominado por nadie, el Estado le tiene que dar una renta. ¿Pero en qué sentido tiene que le paguen a uno por existir? Pues es el sentido que estamos diciendo aquí. Así no depende usted de nadie. No tiene que usted que aguantar a un marido que le gruña, ni a un padre así que le sea malo. ¿Está ni... dependiendo del Estado? ¿Qué? No, eso yo no, él. Pero ahí, digamos, si el Estado me da la renta básica, yo estoy dependiendo del Estado. Sí, pero supuestamente se la da incondicionalmente. Es decir, se la da independientemente que sea pobre o rica, se la da a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? A todo el mundo. Sea usted rica, sea usted pobre, esté enferma, sana, lo que sea. Usted, cuando cumpla 18 años, tiene una renta. En España se calcula de 700 euros, 7.000 quetzales, más o menos, al mes. Pero es que esto es comparable con los servicios públicos, y es cuando Perit habla de la dignidad cívica. Porque pongamos, a ver, yo no sé si usted ha ido aquí o ha pasado cerca del Ix, o alguien acá pasó cerca del Ix, pero cuando usted pasa cerca del Ix y la gente está esperando, o sea, una cola de 50 horas bajo el sol, agua, ahorita están ahí con niños, y él dice, eso no es un servicio de dignidad pública tampoco, eso lo que está haciendo es genera más esclavos, o sea, también puede venir, o sea, la dominación arbitraria también puede venir desde el Estado. Pero casi siempre viene del Estado. No, casi siempre no, siempre viene del Estado. Retiro el casi. Es que, no, y entonces el punto es de que por eso es de que, a ver, es que yo sí creo de que para mí la genialidad del libro, o sea, o de la idea, es la idea de la sociedad civil. Porque mire, seamos honestos, la acción política, pública, individual, es inútil. Tiene que ser organizada y tiene que ser colectiva. La acción política de Petri, si yo lo leí bien, igual lo entendí mal, consiste en que la sociedad civil se organice para presionar al Estado y vigilar al Estado para que se porte bien. No es la sociedad civil que defiendo yo que se organiza ella misma para hacer las cosas ella misma, sino que ella misma se organiza, vigila, comités de vigilancia, jurados ciudadanos, todo tipo de cosas así, palabras que inventan los republicanos para estas cosas, se juntan para vigilar al Estado y para influir en el Estado si se porta mal. Pero el actor principal es el Estado. La sociedad civil lo que quiere es influir en el Estado para que se porte bien. Yo digo, la sociedad civil debe circunscribirse a sí misma. ¿Queremos ayudar a los pobres? Nos juntamos nosotros todos aquí, que somos muy republicanos, y le damos ponemos cada uno 100 quetzales y alimentamos a 500 pobres, por ejemplo. Eso es la sociedad civil. Lo que haría la sociedad civil de Petri, si no equivoco mal, es juntar a los 50, hacer una manifestación o protestar ante el gobierno para que el Estado le dé el dinero al pobre. ¿Me explico? ¿A qué es distinto? No precisamente, o sea, es decir, sí existen métodos del eterno vigilante, o sea, la libertad... ¿Pero vigilante de quién? No, o sea, de la libertad, o sea, lo que está cuidando es la libertad ante el Estado. Pero están vigilando y presionando y siendo activos es al respecto del Estado, no respecto de sí mismo. No sé si me estoy explicando bien. No, o sea, sí, vamos a ver, pero es que la definición de sociedad civil acá quiere un Estado fuerte, más no por eso grande. O sea, un Estado fuerte... Bueno, eso de grande, Petit aquí lo dice bien claro, creo que dice que quiere un Estado grande. En el lenguaje antes introducido, los republicanos serán menos escépticos ante la posibilidad de intervención estatal y serán más radicales los males sociales que el Estado está obligado a remediar. Viene a decir que queremos una mayor intervención del Estado. O estamos dispuestos a aceptar una mayor intervención del Estado. Menor escepticismo frente al Estado. Es decir, aquí dice que le gusta. Menor escepticismo no quiere decir mayor... O sea, no quiere decir está dispuesto a aceptar... Ahora vamos a entrar en eso. Es el siguiente punto. Lo repito, ¿qué pasa con una idea de renta básica? ¿Están a favor o en contra? Yo en contra. ¿Y por qué? Bueno, la gente improductiva. O sea, que el Estado lo está estimulando a que, ¿saben que mejor ni trabaja porque yo lo voy a mantener? Entonces, en un punto eso va a quebrar, porque entonces, ¿quién está pagándole al Estado? Porque el Estado no... El Estado no tiene medios. Primer punto, el Estado no tiene medio ninguno. El Estado es un parásito de lo que produce la sociedad civil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, el Estado, la sociedad, usted y yo, producen riqueza. El Estado chupa por la fuerza parte de esa riqueza. Pues bien, yo veo la Constitución de Guatemala, veo la Constitución de muchos países, tiene muchos derechos y tal, pero ¿por qué no se cumplen? Porque para que un derecho pueda cumplirse, tiene que tener los medios que cumplirlo, si no es papel mojado. Y para poder usted tener sanidad, educación en cualquier país del mundo, tiene primero que la sociedad producir la riqueza suficiente como para hacer eso. Una sociedad pobre da un Estado pobre. La sociedad pobre, que no tiene medios, una sociedad pues del Congo, de por ahí, el Estado tendrá medios. Carece. ¿Por qué no tiene la sociedad? Porque ¿de dónde saca el dinero el Estado?
de su sociedad. Si su sociedad es pobre, el Estado va a ser pobre necesariamente. Y si una sociedad es rica, es mejor un 10% de una cosa grande que el 50% de una pequeña. ¿Quién tiene más para gastar? ¿Qué Estado tiene más para gastar de los dos? Porque lo importante en última instancia para un Estado es la riqueza de la sociedad. Bueno, si la sociedad no genera medios, el Estado no tiene medios con que pagar la renta básica. Es decir, la pregunta es, si todos aplicamos al mismo tiempo nuestro derecho al surf, que no lo digo yo, lo dice Montparix, otro republicano. Si todos nosotros aplicamos nuestro derecho al surf y a dedicar nuestra vida a pasar toda la mañana en la playa sin trabajar, ¿quién financia esa renta? Nosotros. Claro, o sea, lo que está diciendo la renta básica es que unas personas están forzadas a trabajar para mantener a otras que no hacen nada. Es lo que está diciendo. Porque si los que no quieren, si los que trabajan también usan su derecho, ¿cómo se financia? O sea, si nadie trabaja y todos van al surf, ¿quién financia la renta? No hay con qué. No hay con qué. Es un derecho ficticio. Es una suerte de derecho ficticio. Entonces, uno, eso. Dos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los inmigrantes? ¿La renta básica sería a nivel mundial o a nivel nacional? En este caso, a nivel nacional. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasaría? Que las rentas serían distintas según el país, ¿o no? Las rentas básicas serían distintas según el país. Y eso que no llevaría a arbitrajes. Quiero decir, por ejemplo, uno del Congo se va a Alemania a cobrar la renta de allí. Bien. O B, la renta se circunscribe a solo los ciudadanos. Si todo el mundo va a cobrar la renta de Alemania, ¿qué le pasa a los alemanes? Se hunden porque no tienen que pagar si va toda la humanidad allí a cobrarlo. No sé si me explico, ¿no? O ponen barreras de entrada, etcétera, y generan ilegales, o si no, tienen que restringir la renta a los nacionales. Si restringen la renta a los nacionales, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una subclase, que los inmigrantes ilegales trabajarían sin renta básica y los nativos con renta básica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la preferencia temporal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias si pagamos una renta básica? Primero, ya no ahorra nadie. ¿Para qué vas a ahorrar si el Estado te va a mantener toda la vida? Dos, ¿ustedes no creen que habría cambios en las relaciones familiares? ¿Qué pasaría con las relaciones familiares en una situación de no dominación? Porque la renta básica es un mecanismo de no dominación. Es una institución creada por esta república para que la gente tenga medios y no tenga que obedecer pues a su marido malvado, a su padre malvado. Pero si su papá ahora le dice, no sale usted por la noche, señorita Beatriz, porque no quiero yo que ande por ahí. Pero Perit habla de eso. No, esto es Montparix. No solo estoy hablando, o sea, cuando estoy hablando de estos temas, no estoy hablando de republicanismo, no solo de Petit. Los republicanos son varios. Les aconsejo que lea algunos más también. Que son los hay buenos, pero digo, es un mecanismo republicano de creación de rentas para que no tenga usted que depender de nadie. Si su papá no le deja salir, dice, pues mire, yo me voy igual que tengo mi renta básica. Tomo un piso con mis amigas, sindicamos las rentas entre las 4 y aquí viven ahí sin trabajar perfectamente. No porque usted sola, pero ¿y si se juntan 5? ¿Cómo para estas pizzas? ¿A que entre las 5 con esa renta básica pueden coger un piso? En España la renta básica propuesta son 650 euros, 6.500 quetzales cada uno. Sí, 7.000 quetzales. Yo digo, con 7.000 quetzales cada una no juntaban para hacer, entre 4 no juntaban para vivir bien. Y es verdad. Entonces, ¿qué diría? Papá, quédate ahí, yo me marcho. ¿Por qué? Porque puedo marcharme. Afecta las relaciones familiares y cosas por el estilo, que supuestamente no hay dominación. Pero claro, eso también debilita las relaciones familiares y otras muchas cosas. Es decir, la renta básica tiene problemas serios. Básicamente el principal es que no puede ser financiada sin medios. Porque esa es otra. Petit y estos hablan de muchas cosas, pero no dicen dónde van a sacar el dinero para hacerlas. No dicen dónde van a sacar el dinero para hacerlas, todos son instituciones y muchas cosas, y piensan que los impuestos se pueden subir hasta donde ellos quieran. Y no es así. Queda por hablar, por ejemplo, los temas de la Constitución. ¿No? Para mí el republicanismo es una especie de lavado de cara del Estado.
¿no? Es una especie de lavado de cara del Estado. Es querer diseñar la idea de un Estado bueno. Yo creo que ya les expliqué la teoría predatoria del Estado y estas cosas así, ¿no? Bueno, pero aún así, aceptando la idea del Estado predatorio, eventualmente, vamos a ver, las instituciones sí se van escogiendo por evolución, o sea, se quedan las que funcionan y las que no se quitan. Sí, pero es que eso no es... A ver, sí, no... Si el pacto fuera libre, lo que pasa es que el Estado no es libre. El Estado es... Ustedes piensan, claro, que esto es como evolutivo. Alguna cosa de evolución hay, pero no es evolutivo. Yo digo... Yo les expliqué la teoría predatoria del Estado, creo que hay otros años, si no, no. Es decir, que el Estado no es ningún contrato, el Estado no es ninguna institución, el Estado es predación, es decir, es una máquina. Max Weber, comentaba Max Weber, dice, ¿cómo se fundó Roma? Es una banda de bandidos que conquistan territorio. Ya hablamos de esto alguna vez, ¿no? ¿No conocen la teoría de la superestratificación? Eso que se llama Rousseau. Esto tampoco se lo enseñan, me parece a mí. Freedom and Domination. No sé si lo conocen. Un hombre muy republicano. No, este no muy republicano no es, ya se lo digo así. ¿Qué dice Rousseau? Todo Estado nace de una superestratificación. ¿Y qué consiste eso? Que siempre consiste en un grupo de personas que se superestratifican con respecto a las otras. Vamos a ver. ¿Por qué Francia se llama Francia? ¿Por los francos? ¿Y los francos qué son? ¿Qué eran los francos? O sea, un grupo de bandidos que conquistan territorio, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Como los godos, como los suevos, como los ostrogodos, o como los vándalos, por ejemplo. ¿Qué eran los hunos? ¿Qué eran los mongoles? Bien. Entonces llegan los francos, conquistan la Galia, ¿y cómo hacen? Al jefe de los godos, al jefe de los bandidos, ¿qué le llaman? Rey. A los amigos del rey, ¿cómo le llaman? Conde, duque, marqués, tienen su nombre, porque reparten las tierras entre ellos. Bien. ¿Y esas personas qué hacen? Esclavizan a la gente y les obligan a pagar tributo. Bueno, de ahí viene el Estado francés. Todo Estado, según es nuestra superstición. Bueno, después vienen los árabes a España. ¿Qué son los árabes? ¿Un grupo de qué? De bandidos. Bereberes, casi todos ellos. ¿Qué hacen? Conquistan España. ¿Y al jefe de los bandidos cómo le llaman? Califa. No sé si me explico. ¿Y los amigos del bandido qué hacen con ellos? ¿Qué hace con ellos? Les da... Partes de tierra. Bueno, después los bandidos españoles echan a los moros fuera. Y todos los bandidos españoles vienen a América. ¿Qué hacen? ¿Y qué eran? ¿Qué eran ellos? Bandidos. ¿Y qué hacen después? Se reparten tierras. Cogen el ahí está. Es la teoría de la superestratificación. Los estados nacen de la violencia y de la conquista y son siempre una banda de bandidos que domina el resto y obliga al pueblo a pagar tributos. Siempre esa es la tesis de Rousseau, es que siempre fue así, pero el problema es que sigue siendo así. Cambió la fórmula, como leyeron a Mosca ustedes. Gaetano Mosca, la clase política. Lo hemos visto con Edu, o sea, lo ha mencionado. Es un elitista clásico, son los tres elitistas, Mosca, Pareto y Michels. Son los tres teóricos que dicen que toda sociedad está gobernada siempre por una élite, por una minoría. Frente a ellos está el mainstream, ciencia política moderna, que dice que hay pluralismo, Robert Dahl y compañía. Obviamente yo soy de Mosca, no soy de Dahl, ¿no? Pero bueno, Mosca lo que decía, mire, toda sociedad está gobernada por una banda organizada y que le saca tributo al resto. Y es una ley de hierro, siempre es así y siempre va a ser así. Lo que cambia es la forma de la clase política. Hay clases políticas abiertas, como las democracias, y clases políticas cerradas, como las aristocracias. Es decir, pero todas ellas consisten en un grupo pequeño de personas que domina al resto. Y todas ellas apoyadas por una fórmula política. Pues esta es la teoría del Estado. La teoría predatoria del Estado, uno de los primeros en formularla, ¿saben quién fue? Ibn Khaldun, ¿lo conocen? Aparte del centro, porque tienen un centro ahí, pues aparte de tener un centro ahí en el EPRI, debían saber quién fue y leerlo, que es un libro gordo, así que se llama Introducción a la Historia Universal, la Mucata de Milla, me parece que se llama así.
Pues ese señor decía que todo Estado nace de la conquista, el pillaje y la predación. Y todos los reinos todos los reinos, él estudiaba el mundo árabe de su época, y decía, todos los reinos que hay en este mundo fueron conquistados por bandidos árabes que conquistaron el terreno y se pusieron en el terreno a mandar. Pues era un viejo defensor de la teoría predatoria del Estado, pero Hume también defiende que el Estado es predador. Benjamin Constant, que no sé si lo conocen. Sí, sale lo menciona. Pues Constant, pues ahí nos cita el espíritu de conquista, o cita la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, la libertad de los antiguos, ¿verdad? Porque Constant tiene un libro muy bonito, se llama El espíritu de conquista, que dice que los estados también son predadores y roban y saquean, pero dice, por ejemplo, yo le recomiendo siempre un autor, Charles Tilly, lo estudiaron, no lo enseñó Edu, y estudiaron guerra y construcción de estados como crimen organizado. Ahí no, claro, les explicará eso de las comparaciones, ¿no? Grandes comparaciones, procesos amplios, es un libro que tiene. Pues él tiene un trabajo que está en internet, en PDF, si lo quieren, que se llama así, Guerra y construcción de estados como crimen organizado. Y compara al Estado como una mafia. Y dice que yo creo que el Estado es peor que una mafia. La mafia más grande, diría. Es una mafia más grande, más criminal y además tiene escuelas. Si la mafia, a diferencia de una mafia normal, le roba y le deja en paz. Pero es que por encima la mafia estatal, cuidado, que es una mafia no lo digo yo, lo dice Tilly. Y yo comparto su visión, pero lo razona mejor que yo, porque tiene toda la estructura de una mafia. Solo que además tiene escuelas, es decir, que por encima adoctrina a los niños y a los chiquillos de que esa mafia es buena. No hay mafia, por ejemplo, bueno, vamos a ver, no hay mafia en el mundo. Ustedes oyeron hablar, por ejemplo, de la batalla del Camino de las Damas, o de Verdún. Sí, después de Primera Guerra Mundial. Bueno, en una mañana, solo en una mañana, en 2 horas, murieron, por ejemplo, 50.000 jóvenes ingleses frente a las ametralladoras alemanas. Como decían los libros de historia, la flor de la juventud británica, porque eran los estudiantes de Oxford que estaban allí. No sé si me explico. Murieron en una mañana 50.000 jóvenes como ustedes, combatiendo con gente que no conocían de nada y que no le había hecho nada. Dígame una mafia que hiciera alguna vez algo parecido. Esa semana, en unos meses, murió ahí 1 millón de personas. Dígame una mafia que haya hecho eso, que mande a combatir a su gente contra gente que no conoce de nada y que no le hizo nada. Y que mueran así por millones. Dígame una sola. Y les ruego también que hagan un favor de sumar las muertes por violencia de ese estilo y comparadas con la violencia del Estado, lo que mata más gente. No hay banda criminal parecida. Si no, les reto, mira, vayan a buscar los datos. Están sumados y contados, vayan a buscarlos. Busquen así en Google, muertes por el Estado, ¿qué? ISIS. ISIS no mata mucho. No. ¿Al-Qaeda? Tampoco. 11 de septiembre. Sí, el Al-Qaeda mató 3.000. ¿Sabe cuántos murieron en Irak? Varios centenares de miles. Lo que eso no suma. ISIS no mata mucho. ISIS mata con propaganda, que es muy distinto. Y ustedes que son estudiantes de política tienen que verlo. El número de muertos de ISIS es relativo. Hombre, no, obviamente son unos salvajes, ¿no? Pero no es el número de muertos, es cómo los mata. Esa es la astucia de ISIS, que los filma y hace como un escenario, no se fijan. Si se fijan, si saben de cine o les gustan estas cosas, cada degollado o así es filmado con 8 cámaras. Tiene 8 planos. Explico, es profesional. Es un montaje profesional de artistas. Cuando queman a aquel en la jaula, ¿lo vieron, no? Eso es una performance, no sé si me explico. Van todos allí con todos, es como, ¿vieron el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl? El mítico vídeo del nazismo. ¿Nunca lo vieron? Olimpia, ¿nunca vieron esos vídeos? Es un vídeo, que son los mejores vídeos de propaganda de la historia, se llama así, El triunfo de la voluntad, que lo montó una cineasta nazi que se llamaba Leni Riefenstahl, y le montó una performance al servicio del Führer. Entonces montó un estadio en Nuremberg lleno de gente, iban todos desfilando con antorchas, todo allí precioso, todos coordinados, como cosas, y se levantaban y subían. Era una cosa espectacular, y lo filmó como una película de cine, y lo que hace ISIS es eso. Entonces, no es que mate mucho, claro que mata, pero no mata tanto. Hay muchas más bajas en el ISIS que las que causa el ISIS. Supongo que lo saben.
Pero miren cualquier reconteo de muertos diario de la guerra, que los que están en las páginas de internet, muere mucho más del ISIS que mata el ISIS. Solo que el ISIS los mata para asustarnos. Y eso lo consigue. Es lo mismo que hacía Franco en la guerra. Franco en la guerra dejaba a los moros que cortaran cabezas. Y las exhibían por el pueblo para asustar a la gente. Cada que no había televisión. O como los narcos son armas de guerra. El miedo es un arma de guerra, es el principal arma de guerra. Y la mejor batalla es la que no se da, la que no hay que dar. Otros temas que toca, y ya para acabar, son el patriotismo y la virtud. ¿No? Entonces, por ejemplo, el libro clásico, como hablamos ayer, es Por amor a la patria. La patria, cuando habla de la patria, Virolia, ¿a qué se refiere? O Petit. Cuando hablan de la patria, ¿a qué se refieren? ¿A amor a nuestra nación por nuestra nación o al amor a las leyes y a las normas, a las costumbres de nuestra nación? ¿O amor a la constitución de nuestra nación? ¿A qué se refiere? Bien. Pregunto es cómo se puede amar algo así abstracto, un conjunto de leyes, un conjunto de papeles. Es decir, ¿eso cómo se construye? Eso tiene el amor a los principios. Sí, pero el problema es, en mi opinión, tal como entiendo no por Petit, sino por ejemplo Aurelio Arteta y otros personas que estudian el republicanismo, es que tiene que ser construido a través de la llamada educación para la ciudadanía. No es solo amor a la patria, es que hay que construir el amor a la patria, hay que educar, y de hecho, no tanto Petit, pero sí que otros republicanos quieren construir una educación cívica para la ciudadanía, educar a los niños en la escuela a través del amor a la patria y el amor a estas cosas que le gustan tanto al señor Alain, ¿no? Pero claro, eso implica educación obligatoria, implica currículum obligatorio, implica unos valores normativos obligatorios. ¿Y por qué hay que educar a los niños en esos valores? ¿Por qué hay que educarlos en el valor a la patria, por ejemplo, no en el amor a Dios, o no en el amor a la familia, o no en el amor a otra cosa? Porque ¿quién decide esos valores? ¿Por qué el amor a la patria y no el amor a Dios? Al republicano le gusta mucho también para estas cosas las ceremonias cívicas. Esto lo inventaron los franceses, como ya les dije ayer. Les gustan mucho las ceremonias. ¿Oyeron hablar del concepto de religión política? ¿Alguno de ustedes leyó o oyó hablar de un señor que se llama Michel Bourleigh? ¿Conoce a alguien? Un libro que se llama Poder Terrenal y otro libro que se llama Causas Sagradas. Explica cómo se construye todas las religiones políticas. Esto es, las religiones políticas son las religiones que ponen elementos políticos, sustituyen a Dios por elementos políticos. Entonces, en vez de prestarle culto a Dios o al que sea, se le presta culto pues, a la patria, a la nación, al Estado, o a la clase o a la raza, que hay muchas formas distintas de llamarlo. Son las religiones políticas. Lo que el viejo Eric Boekelin, ¿alguien lo conoce? La nueva ciencia de la política, se llama así el libro, no lo conoce nadie. Lo que le llama él inmanentar el escatón. Las religiones tradicionales, las religiones monoteístas o cualquier religión tradicional, ¿es inmanente o es trascendente? Trascendente. Trascendente. Eso quiere decir que el escatón, esto es lo que hay más allá, es trascendente, está más allá. Quiero decir, nosotros, las religiones, hablamos de todas las religiones, como dijimos allá, tienen cielos, infiernos, castigos, cosas así de este estilo, ¿sí o no? Hay un premio, un castigo, que es que ordena la vida. Toda religión tiene algún tipo de premio, castigo, ultraterreno. Las religiones tradicionales son trascendentes, están más allá. Como decía el viejo Juliano, más allá de este mundo, que es un libro que se llama así, ¿no? Entonces, las religiones, lo bueno que tienen es que prometen paraísos, castigos, y purgatorios, genas, seoles, todo tipo de cielos en el más allá. Pero están en el más allá. Nadie volvió a decir que era falso. Bien, la religión política moderna, ¿cómo es? ¿Inmanente o trascendente? Inmanente, ¿por qué? El premio, ¿cuándo se da? Ahorita, en la tierra.
Es decir, o sea, el paraíso socialista, cuando llegue el socialismo, ¿cuándo se verá? Se verá aquí en la tierra y pronto. Entonces, por un lado la capacidad de movilización es muy grande, pero por otro lado también el fracaso es muy grande. Ahí se estudian las religiones viejas, pero las políticas modernas son inmanentes. Entonces, se crea un proceso de religión política en el cual la figura del Estado sustituye a la figura de Dios. Pero también se puede hacer, por ejemplo, con la raza, como hicieron los nazis, o con la clase obrera, como hicieron los comunistas. Se trata de crear pues, un paraíso para la raza aria o un paraíso para la clase obrera. Entonces, el Estado, la República, o como quieran llamarlo, sustituye eso, sustituye a Dios. Ya hablamos aquí del culto de la tría y estas cosas así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes fueron una vez a una iglesia? Sí. Bien, las iglesias cristianas tienen culto, supongo que sabrán, culto de la tría, de Dulía y de Superdulía. Supongo que lo conocen, ¿no? Culto de Dulía es el culto que se da a los santos, culto de Superdulía es el que se da a la Virgen María y culto de la tría es el que se le da a Dios. Bien. Ustedes si entran a una iglesia o van a una misa, ven que según la parte de la misa tienen que ponerse de pie, tienen que ponerse de rodillas, o sea, se le va dando culto. Cuando está Dios delante tienen que ponerse de rodillas, culto de la tría. Bueno, el culto de la tría es el que se le da a los símbolos del Estado a día de hoy. ¿Sí o no? Quiero decir, en España, aquí en Guatemala, ¿pueden quemar una bandera de Guatemala? No. ¿Culto de qué? Pues un trozo de tela, es un trozo de tela. Es como una blasfemia. Y tiene el mismo delito que una blasfemia. No, ahora pueden quemar un Cristo o una imagen, pero no pueden quemar una bandera. Es lo que dice Nietzsche, que antes rezaban para que les cayera... No, es que Nietzsche habla de eso cuando habla en el Zaratustra de la muerte de Dios. Él dice, antes se le rezaba a Dios cuando se tenía hambre, ahora se hace fila en el Estado y se le pide por favor que nos dé de comer. Claro. Es la sustitución de un valor por otro. Un himno, cuando suena un himno, que es una música, no hay que ponerse de pie y poner así la mano y así. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo le llaman? ¿Culto de qué? De la tría. Igual que se ponen de rodillas delante de Dios, se ponen de pie con el himno, o le prestan acatamiento a un trozo de tela llamado bandera. Y después hacen ceremonias, un desfile que es sino una procesión. O una manifestación que es sino una procesión, que va el jefe delante con el Cristo y van todos detrás. Y al final predica, ¿sí o no? Es lo mismo. Eso Carl Smith lo explicó muy bien. Creo que se lo expliqué o no. ¿No conocen a la gran Carl Smith? ¿Cómo? ¿Conocen? El viejo de Plattenberg, se le llamaban. Carl Smith. ¿Cuál leísteis? Lo leímos como fragmentos en nuestra clase de pensamiento. Tienen libros buenos. Tierra y Mar, por ejemplo, la crítica del parlamentarismo. Era nazi, perdido. Era un tipo... No, era nazi de verdad. Pero tiene un libro que se llama El concepto de lo político y tiene otro que se llama El catolicismo como forma política. Y en esos libros, ¿qué nos dice el viejo Carl Smith? Pues dice que todo concepto político es un concepto religioso secularizado. ¿Lo que dice? Desde aquí tenemos un profesor que cuando habla de conceptos políticos e ideologías dice que son religiones seculares. Eso era la tesis de Carl Smith, en el concepto de lo político. Pero lean un libro que se llama Tierra y Mar, por ejemplo. O otro, si le gusta la geopolítica, o un libro que se llama El Nomos de la Tierra. No sé si alguien lo conoce. Es filosofía, lo que pasa es que este es un tipo muy elevado. Usa el concepto de espacio, de gran espacio, para definir Entonces hay el espacio de la cristiandad, el espacio musulmán, define así los grandes espacios, que le llama él, el nomos de la tierra. Bueno, pues el concepto es este, de que la religión se seculariza. Bueno, digo, detrás del intento republicano de crear una religión política, de crear una ciudadanía amorosa y vigilante, no hay un proyecto de ingeniería social. No hay un proyecto de diseño de crear jóvenes que amen por encima de todo al Estado. Porque fíjense, en el concepto republicano, ¿cuál es la lealtad última? A nosotros mismos, a la comunidad. Es decir, el proyecto ilustrado, si usted lee un tratado de los de ética de la ciudadanía, como los que hacen ellos, por ejemplo, lo que pretenden es crear que la lealtad última, por quien den la vida y a quien le paguen tributos, sea no a la Iglesia, sino a la comunidad política. La comunidad política la colocan por encima de todo.
entendemos este concepto de patriotismo. ¿Cómo lo entendemos? A lo Habermas. A Habermas también lo leyeron, ¿no? Sí. El patriotismo constitucional. Estas cosas así. Pues estas ideas de que hay que amar no a la patria, sino a las leyes, la Constitución, que nos hace libres y que nos hace no dominantes. Después estas cosas de la ciudadanía activa y cívica, así que no sé exactamente en qué consisten. Que se dicen muy bien, porque no acabo de entender que existe una ciudadanía activa y participante. Yo no creo en la participación, yo no creo en esa activación. No me gusta la politización de la sociedad, no me gusta la sociedad que está todo el día discutiendo todas las cosas. Yo soy liberal o libertario, en qué sentido, yo tengo mis derechos, yo no tengo que negociar nada con los demás. Yo siempre les digo, ¿ustedes son demócratas o no? Un poco. Sí, pero no en todas las cosas. Sí, ajá. Ya discutimos esto, ¿no? Bueno, conmigo lo discutimos. Pues por eso. Ninguno de ustedes es demócrata. No, ni republicanos son. Ni admite participación. ¿Usted admitiría, por ejemplo, participación cívica? Creamos un jurado ciudadano, por ejemplo, en esta clase, para decir cómo tiene usted que cortar el pelo, para decir lo que tiene que vestirse usted esta noche, o quién puede ser su novio. Usted en todo ese aspecto no es demócrata. No son demócratas. Bien. Pues yo soy igual que ustedes, solo que en más cosas. No sé si me explico. Que aquí entra uno de los problemas de estas cosas de la deliberación. ¿Cuál es el límite de la deliberación? ¿Cuál es el sitio que frena la deliberación? Es decir, ¿de qué aspectos podemos deliberar y de cuáles no? Entonces estamos de acuerdo que escogerles el novio puede hacerse, cuidado. Puede hacerse. Yo no hablo de leyes de Jim Crow, Estados Unidos. La ley de Jim Crow, Estados Unidos, dice, por ejemplo, prohibían el matrimonio interracial. Si ustedes tenían un novio de otra raza, el Estado, democráticamente, con ley aprobada en el Parlamento, no les dejaba. No sé si me explico. Eso en muchos países árabes, por ejemplo, se marcan normas de vestimenta. Y muchas veces democráticamente. Si vamos a llevar el burka, el velo, etc. En Turquía se está debatiendo sobre el velo, están debatiendo en muchos sitios. Aquí no forma parte de la agenda, como decimos nosotros. ¿Dónde está el límite para decidir lo que podemos decidir y lo que no? ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿de qué temas podemos deliberar? Gestión pública. No, es decir, podemos, por ejemplo, yo les estoy poniendo ejemplos. ¿Puedo yo votar, por ejemplo, el vestido que tienen que llevar esta noche? No. No, espera, cuidado, pero es que en línea en muchos sitios no se da, no sé si me explico. Aquí no se da el vestido. Hay países en el mundo que debaten y votan sobre el velo, por ejemplo, a favor o en contra. Es decir, en Francia quieren prohibir el velo por ley y en algunos países quieren ponerlo por ley. No sé si me explico. Democráticos ambos. ¿Dónde está el límite? Aquí no lo admiten. En ese aspecto ustedes no son demócratas, yo tampoco. En el aspecto, por ejemplo, personal, ¿qué novios pueden tener? Hay leyes que permiten que novios pueden tener. Hay leyes, por ejemplo, democráticas que sancionan determinadas relaciones sexuales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que sancionan, quiero decir que las castigan. No hay países que cortan la mano o cosas así. ¿Por qué? O que las piden las mujeres adúlteras, quiero decir. Bueno, pero si eso democrático. Pues por eso le digo. Es decir, que nosotros no lo tengamos que no sea imposible. Es decir, que en principio podemos deliberar de cualquier tema, ¿sí o no? Podemos votar de cualquier tema. Dígame un tema que no podemos votar. Bien, el republicanismo, ¿qué temas limita y cuáles no? ¿Y cómo se decide? Deliberando. Eso quiere decir que no hay un límite a lo que el sujeto deliberador puede deliberar, ¿sí o no? O sea que esa deliberación puede ser potencialmente totalitaria, porque no tiene límites. Sí, pero pongamos ahí el republicanismo sí dice, por ejemplo, lo que debate el republicanismo son cuestiones relacionadas con gestión. Sí, pero ahora se me explica. Gestión, no, o sea, cuando se habla de gestión, por ejemplo, y ellos lo dicen. Bien, sí, pues que ahí está la trampa. No hay gestión. El viejo Mises definía gestión pública como la gestión de todos aquellos aspectos socialistas de la sociedad. Es decir, hay gestión educativa porque alguien decidió nacionalizar la educación. Y podría haber perfectamente gestión de la comida, y gestión de la bebida, y gestión de los teléfonos móviles, y gestión y al revés, porque la educación es privada, la sanidad es privada, todo es privado. Es decir,
¿Qué es gestión? Aquello que el Estado previamente nacionalizó. Si, por ejemplo, nacionalizamos o votamos sobre la ropa, habrá que crear, como en algunos países, como Arabia Saudí, una policía religiosa para medir el tamaño de las faldas y castigar con unos palos pues, a la mujer que no entre en la misa o la que vaya sin velo, cosas por el estilo. O sea, de esa nacionalización de algo deriva la creación de una administración. ¿Me explico? Si ustedes deciden que el Estado tiene que regular la ropa, habrá que crear, por lo tanto, una policía religiosa, con su administración pública, con su presupuesto, con su jefe y con sus cosas, ¿sí o no? Pues es así. Al final, lo que usted llama gestión, al final, en última instancia, es política. Porque el debate está, ¿dónde para la deliberación? Es otro problema que le veo al republicanismo, no para en ningún sitio. Para el republicanismo puede literalmente votar lo que quiera, porque el republicanismo no es liberal y no establece un marco claro de dónde empiezan las libertades intocables de las tocables. Y además, para un republicano no hay libertad intocable. Por ejemplo, porque yo digo que la libertad sexual no puede ser tocada, por ejemplo, cosa que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué impide hacer una reforma constitucional que hipotéticamente, a través de la mayoría, elimine ese derecho? ¿Me explico? ¿Qué lo impide? Por ejemplo, Edu nos hablaba de los tipos de mayoría. Entonces, cuando es hora de tratar libertades políticas y derechos políticos, o sea, que en teoría son principios supremos, se debería poder deliberar, pero en caso de unanimidad, no es solo que por 51, el 50% más uno de los votos ya se quita, por ejemplo, la libertad de expresión. El problema es que la deliberación por unanimidad prima el status quo. Supongan que ahora estamos como en la España del año 70, por ejemplo, que las relaciones homosexuales están prohibidas. Según esa norma, en su momento constitucional, seguiría siéndolo. Porque bastaría el veto de uno. No sé si me explico. Pero prima el status quo. Pero, profesor, propongamos en este sentido, perdón que me meta, pero hablando, a ver, de, por ejemplo, el sistema, el modelo, sí. A ver, el republicanismo de una forma ideal, lo que busca es separar el poder y evitar que sea manipulado por uno, por algunos o por muchos. En ese sentido, o sea, la misma deliberación, y ojo, la deliberación que propone Pérez, por lo menos que es lo poco que sé, de lo que habla no es una deliberación que se basa en consenso, porque no es demócrata, no. Sino es una deliberación que se basa en disenso, en debate, y lo que permite es apelar como individuos ante las mayorías, y que no porque la mayoría diga que se tiene que hacer algo se haga. Bien. Puede ser de que una persona tenga razón y que la mayoría estén en contra. Y ahí entramos en otro punto. Y ahí entramos a otro punto que es pariente de los debates de la democracia. El concepto, por ejemplo, de democracia fuerte o de democracia deliberativa, de Bernard Barber, no sé si conocen. Bernard Barber no, Benjamin Barber, no lo conocen, la democracia fuerte, se llama así, democracia fuerte, el libro, que es una democracia muy al gusto del señor Allen, muy deliberativa y muy participativa. Pero la pregunta es, si no, porque al republicano le gusta la participación y la deliberación. Primero, en la deliberación somos todos iguales. No, y en una deliberación son iguales, ¿en qué sentido? ¿Tienen toda la misma capacidad retórica? Por eso es negociación. Pues no. Es que eso sería negociación. No, pero digo que a la hora de hablar, deliberar, ¿qué entienden por deliberación? Explíquenme, operativicen. ¿Cómo sería una deliberación? A ver, en la negociación, solo para decir que no es, digamos, la negociación es cuando un sujeto está por encima por cuestiones retóricas. Bien, en un sistema republicano, ¿cómo se deliberaría? En el debate lo que se hace, bueno, pues se toman como sujetos ciudadanos y por eso es de que hablamos de leyes y no de personas, porque bien, no es ¿cómo se elabora esa ley? Sino es técnica. O sea, bien, digo que en ese sistema... El proceso lo protege bien, usted. Si no sabe hablar bien, pues hay un proceso, bien. Hay alguien que lo... Usted puede ser muy mal orador, pero si usted tiene razón, se tiene que dar la razón. Si me representa no soy yo, es un representante. El representante dirá lo que entiende, el parlamentario no soy yo. Bien, digo, ¿son todos iguales en retórica? ¿Son todos iguales en organización, por ejemplo? No. Si yo soy capaz de acarretar votos, por ejemplo, ustedes sabrán que las asambleas esas griegas que tanto le gusta a la gente estaban amañadas, venían amañadas de casa, eso ya hablamos el otro día, ¿no? Es decir, el cabecilla, el Cibiades o quien fuera de un bando, iba por las casas, le daba plata a la gente y la llevaba a votar, supongo que saben que era así.
Y dice, cuando yo silbe, todos votáis que sí. Y era así, ¿no? Saben que era así, no era pensaban que deliberaba yo el pueblo griego y otras cosas todas así. Y todos tenían igual oportunidad, no todo el mundo habla igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tiene el mismo tiempo para participar en esas cosas. Entonces se crea una casta de profesionales de la deliberación que son los que toman las decisiones al final, como los presupuestos participativos de San Paulo y otros sitios así. Después el pueblo delibera, no, van los profesionales a deliberar. Porque un obrero no puede pasar la mañana deliberando sobre el bien público y sobre la no dominación. No tiene tiempo para eso. Pero es que por eso es que la república se basa en representación y no participación. Es decir, yo puedo representar muy bien a las mujeres indígenas con 8 hijos que tienen que comer, aunque no sea una mujer. Bien, este es el último punto, ahora voy a entrar a hablar de los conservadores. No hay representación. Ajá, es que por eso es de que... No hay representación porque no puede haberla. La representación es dos cosas. Una, es un concepto. Es un concepto pictórico. Esto representa, es una alegoría, por ejemplo, un cuadro. Este cuadro representa la primavera, este cuadro representa el amor puro, este poema, tal. Esto es una representación pictórica, o una foto es una representación. O una representación es un contrato de mandato. Supongo los juristas lo sabrán. Es decir, yo delego en la señorita Illescas para que me compre 10 toneladas de harina. Y le doy un mandato, le doy una representación. Entonces la señorita Illescas me representa a mí en ese mandato. O yo delego en el señor Alán para casarme por poderes. Es decir, como yo estoy en la cárcel o estoy de viaje y yo quiero casarme, pues con mi novia, se casa, yo le doy a usted un poder notarial y es usted que se casa por mí. Es el matrimonio por poderes, supongo que lo conocen. Eso es una representación. Ahora, ¿qué ficción es esa? Yo le recomiendo, a ver, el mito de esto es una señora que se llama Anna Pitkin, que empieza a hablar del concepto de representación. A los austecos en general no les gusta nada el concepto de representación. A Rousseau tampoco. Rousseau dice que los representantes te traicionan. Es que no es verdadera representación. Nuestro diputado de aquí, pues me presenta al señor Alan y a mí. No puede representarnos a los dos a la vez. Tenemos ideas contrapuestas. ¿Cómo nos va a representar a los dos a la vez? Y además hay una especie de transustanciación. Usted sabe cómo es una misa católica, que el pan y el vino se transforman en la carne y cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. Pues aquí pasa algo semejante. Esta persona que ahora es un borrico, al día siguiente de ser elegida, se transustancia en un ser muy listo que representa al pueblo. ¿Sí me explico? Pero pongamos, en ese punto, a ver, y es que yo estoy apelando a Pérez porque... ¿Sí? Pero Pérez dice de que no es el representante en sí mismo el que porque todos sabemos de que la información es infinita y... Mira, yo en ese sistema solo admito una cosa, el mandato. Mandato imperativo, ¿sabe a qué me refiero? Como era antiguamente, por ejemplo, las Cortes de Castilla. El pueblo, o los ricos hombres, o quien fuera, el pueblo de Zamora, o el pueblo de Orense, o el pueblo de cualquier sitio, se juntaba, los que tenían derecho al voto, y votaban. Votamos a favor del impuesto o en contra del impuesto. Allí discutían y salía que sí o que no. Entonces nombraban un procurador. Y el procurador iba con el voto. Dice, ¿qué decidió el pueblo de Zamora? Votar que sí. Y él solo transmitía el voto. No podía votar lo que quisiera. Votaba... ¿Conocen cómo es el cuerpo electoral americano? El colegio. Sí. Ustedes no votan por Obama. Ustedes votan por unos representantes que son a favor de Obama o en contra de Obama. ¿Me explico? Esos representantes se juntan en un colegio y votan, y si hay mayoría gana Obama. Y cada estado tiene un número de representantes en ese colegio. Y esos representantes solo pueden votar por mandato. ¿Me explico? Eso sí que lo admito. La representación no. Pero la representación es un concepto. ¿Saben quién idea? Un conservador, ya que vamos a entrar en el tema, Burke. Bien, Burke es el padre de todos los conservadores. A mí la figura central del movimiento conservador moderno me parece Russell Kirk. ¿Conocen? ¿Qué leyeron de él? De Burke leyeron de la Revolución Francesa, ¿no? Ah, claro. No leyeron el ensayo sobre la selección natural, ¿verdad? No. El ensayo sobre la selección natural. El Burghoven. El Burghoven era ANCAP. Era anarquista. El Burghoven decía que el Estado son ladrones y bandidos. Lo pueden leer, pero eso no es el Burke que se enseña en las escuelas. Se enseña el Burke, tampoco es que se enseñe mucho.
pero se enseña la reflexión sobre la Revolución Francesa. Pues Burke es el que en el discurso de los electores de Bristol instaura el concepto moderno de representación. O sea, que tenemos que ser gobernados por representantes, no por mandatarios. Bien, el conservadurismo, quedó claro más o menos mi postura respecto del republicanismo, ¿no? Toquemos unos puntos del pensamiento conservador. La figura central del conservadurismo moderno, para mí son varias, mire, a ver si las conocen. Bismarck es un político. La figura central del conservadurismo teórico, no de políticos, teórico, es Russell Kirk, con un libro que se llama La mentalidad conservadora. ¿Qué dice Kirk? ¿Cuáles son los rasgos del pensamiento conservador? Pues la figura es, 1, Kirk, 2, Robert Nisbet. ¿Les suena? Por ejemplo, 2 libros. Cambio social e historia de la idea de progreso. ¿Sabe por qué? Porque dice que el progreso es una ideología, que no hay progreso real. O Nisbet y un librito que se llama Conservadurismo. A mí me gusta, por ejemplo, también otro autor, Erich Ritter von Quenelt-Leding. Es genial. Yo creo que fue de los mejores libros que leí en mi vida. Ritter quiere decir conde. Von Quenelt-Leding. Es genial. Tiene un libro que se llama Libertad o Igualdad, así de claro. Decían que era el hombre más culto del mundo. Leía 11 o 12 idiomas. El libro tiene citas en ruso, tiene citas un montón de cosas. ¿Por qué es así? Porque es un crítico de la democracia y un defensor de la monarquía y un defensor de la aristocracia. Era un noble austriaco. Y era muy amigo de Mises. Bueno, toda esta gente así. De hecho, escribió una pequeña biografía de Mises. Pero él era un conservador. Robert también lo conocía. Pues estuvo exiliado hace mucho tiempo. Era un caballero así de los de antes. Pues, tiene una obra fantástica, es Libertad o Igualdad. Tiene otro que se llama The Menace of the Herd, la amenaza del rebaño. Pues, está todo en PDF, además. Yo soy conservador a medias, solo son libertarios. Yo creo que este señor, para mí, fue uno de los libros mejores que leí en mi vida. Él cumple todos los rasgos del buen conservador. Por ejemplo, él desconfía de la democracia y le gustan las formas aristocráticas y las formas monárquicas. Es más, dice que las formas monárquicas y las formas las formas aristocráticas son más libres de hecho que las formas democráticas. O sea, dice que la democracia, que al final es más intrusiva que la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo? Es uno de los primeros debates que se plantean en el conservadurismo, la forma de gobierno. Los conservadores, los debates, ustedes están acostumbrados, como gente moderna que son, a los debates sobre teoría del gobierno, sobre políticas públicas, discutimos estas cosas de la República, discutimos estas cosas del socialismo, del capitalismo y así. El debate de los conservadores es un debate sobre la forma política. Ustedes lean a los viejos teóricos del Estado, lean los manuales viejos de historia del pensamiento, no a esta cosa moderna que hay ahora. Y todos eran manuales de historia de las ideas y de las formas políticas. Los viejos, ustedes leen a Aristóteles, a Platón, a todos los viejos, Polibio, todos los teóricos, Ockham, toda la gente del Renacimiento. ¿Qué debaten todos? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Y en cambio nosotros debatimos sobre lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, si república, si capitalismo, socialismo, igualdad, feminismo, ecologismo, lo que sea. Él no, forma. Y el debate de las formas abandonó. Los viejos no. Los viejos, la forma es relevante. Y entonces el primer debate sobre la forma es monarquía o república. No república en el sentido petit. República en el sentido... No, quiero decir, entienden la diferencia. España es una monarquía, Guatemala es una república. O sea, España tiene un rey hereditario como cabeza del Estado, aquí la cabeza del Estado se vota.
explico. Entonces, el primer debate es la forma. Y aquí tenemos viejos debates sobre la forma. Quentin Levin debate sobre la forma. ¿Y qué defiende? Y él es conservador. Y defiende, por lo tanto, las formas aristocráticas de gobierno y las formas monárquicas de gobierno. ¿Por qué? Como defiende, por ejemplo, en España, un viejo y olvidado teórico que se llama don Ángel López Amo. Los reyes no se educan en la escuela. Los reyes se educan con un señor mayor, este señor era catedrático de Derecho, por cierto, en mi universidad, y educaba, o sea, la forma de educación de un rey no es con escuela, exámenes, sino que tienen un señor mayor que les va dando lecturas y está con él todo el día. No sé cómo le llaman aquí en esta zona. Es un preceptor, un tutor, pero tu padre él solo. Y el tutor del rey era don Ángel, un viejo monarca, por ejemplo, la monarquía de la reforma social. Tiene un libro que se llama así. O, por ejemplo, recientemente Hans Hoppe, no sé si lo conocen. Monarquía, democracia y orden natural, que también defiende sobre presupuestos, aunque es libertario, usa conceptos conservadores para defender la monarquía. Como preferencia temporal. Por ejemplo, preferencia temporal, o un concepto que es básico. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía y una república? La monarquía, el aparato del Estado, es propiedad privada. O sea, las cárceles, ejércitos, carreteras, son propiedad privada de una persona o familia, que es la familia real. En una república, ese aparato es propiedad pública. Entonces, claro, obviamente Hoppe, como buen capitalista, prefiere la gestión privada a la gestión pública. Es mejor que el Estado sea privado a que sea público. ¿Por qué? Porque si le importa. O sea, por eso es de que el rey cuida de su estado, porque si no... Ahí está. Y porque quiere dejarle algo a sus hijos, porque es su Y patrimonio. porque hay otra cosa, porque tiene conciencia de clase. El rey es una persona, el Estado es una abstracción. Cuando pagamos impuestos a un rey, le pagamos a una persona concreta que la estamos viendo, con su yate, con sus queridas, con sus elefantes, como el rey de España, con sus queridas, con sus amantes. Pero aparte decimos, nosotros queremos pagar impuestos para mantener a ese rey con sus queridas yates y cosas por el estilo. ¿No? Porque vemos realmente que quien gasta el dinero es el rey. Que estamos dando el dinero al rey diciendo que queremos pagar los impuestos al rey, ¿no? Entonces, como dice Hoppe, ningún rey fue capaz jamás de tributar más del 10%. Me hablo de reyes absolutos, no de reyes modernos. Ningún rey fue capaz en la historia de reclutar más que un 10% de impuestos, porque la gente lo apedreaba. Como el emperador Carlos V, cuando fue a pedir, era el rey del mundo, fue a pedir un aumento de tributos y el pueblo de Compostela lo apedreó y lo echó de allí. Me explico. Que no le daba nada, no le daba la gana. En cambio, al ser abstracto, la gente a día de hoy incluso pide más impuestos. Y ahí está el truco. Entonces, mejor monarquía, mejor aristocracia. Yo escribí un ensayo una vez defendiendo la aristocracia como forma política. Los valores sociales de la democracia, de la aristocracia. Como la aristocracia era un freno al poder real, como la aristocracia tenía unas normas que se autoobligaban, como la aristocracia no podía hacer como quisiera, igual que el rey. Entonces, primer debate, por ejemplo, podría ser esto. Tenemos los viejos conservadores que debaten de esto, y debaten del viejo debate sobre libertad o igualdad. Wendell tiene una frase allí preciosa, citando a Voltaire. Y como decía Voltaire, prefiero ser devorado por un león o caer bajo las garras de un león que ser devorado por 1000 ratas, que son mis vecinos. Puestos a ser gobernado, prefiero ser gobernado por un león que gobernado por 1000 ratas. Decía así. De Voltaire decía él así, no es de... Entonces a Wendell le gustan citar frases así. Entonces, aquí tenemos un tema, por ejemplo, a discutir. La forma. ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, vemos que el general conservador, aunque a día de hoy el conservador normalmente acepta la democracia, desconfía. Y la quiere moderada. Y la quiere en pocos ámbitos. Y la quiere moderada por la tradición. A ver, el conservadurismo es una filosofía que santifica el tiempo. Que significa que le gustan las instituciones que pasaron el filtro del tiempo. Es la democracia de los muertos, que decía Chateaubriand. La tradición es la democracia de los muertos. Los muertos votando por continuar una serie de tradiciones. ¿Cómo?
Depende de qué conservadurismo. Claro, pero en general el conservadurismo es ese, defender las ideas, defender el valor del tiempo, defender el valor de las instituciones tradicionales y buscar también formas de cambio social que sean lentas y tradicionales. Entonces, ¿qué valoran? Por ejemplo, ¿qué valora el conservador también? La religión. El conservador lo que busca es moderar el ritmo del cambio. El conservador no le gusta lo nuevo porque sea nuevo, le gusta que las cosas pasen por el efecto del tiempo para estar dispuesto a aceptar el cambio y a conservar más o menos lo que hay, que el cambio sea lento, no que sea rápido, ni que se acelere. Y no creen en el concepto de proceso, no creen en el concepto de progreso. El reaccionario quiere volver a como estábamos antes. Por ejemplo, reaccionario, Rothbard decía que era un reaccionario, porque quería volver a la América de antes de 1910, cuando no había Estado, era muy pequeño. Entonces quería volver a de antes, no le gustaba lo moderno. ¿Quién? Rothbard, por ejemplo. Pero un reaccionario, por ejemplo, es, si lo buscan, don Nicolás Gómez Dávila. Decía así: el mundo moderno no será castigado, el mundo moderno es el castigo. Don Nicolás tiene muchas frases así. Nicolás Gómez Dávila tiene un libro que se llama Sucesivos escolios a un texto implícito. Ese es el título del viejo don Nicolás. Pues Nicolás es un reaccionario. Reaccionario, por ejemplo, yo creo que Bonald y Mestre son reaccionarios. Mestre tiene un libro que se llama Du Pape, me parece, del Papa. Quiere que vuelva a mandar el Papa, como antes. Nada de modernidades, de repúblicas ni cosas así. Religión. ¿Qué opina el conservador de la religión? ¿Por qué? La religión, ustedes leyeron a Hayek, por ejemplo. La fatal arrogancia. La fatal arrogancia, ¿leyeron ese libro? Sí. ¿Pero leyó ese libro? Pues no todo, pero... Pues ahí tiene un capítulo que habla de la religión. Pero, por ejemplo, aquí el que más le gusta esto es un que se llama Christopher Dawson. Progreso y religión, o religión y nacimiento de Occidente, por ejemplo. También pueden buscar la obra completa de estos autores que les estoy citando, que está toda colgada, ¿de acuerdo? Si buscan en Bucos o buscan en cualquier página de libros, allí les aparece todo. En Google ya les aparece todo esto. En Google, o Google Académico, que trabajan con él, supongo, ¿no? Pues ahí tienen toda esta gente. Christopher Dawson es un gran defensor de la religión. ¿Por qué les gusta la religión? Porque la religión es como un filtro. ¿En qué sentido? Va transmitiendo pautas de conducta probadas a lo largo del tiempo y las transmite de forma baratas. Que sean católicos saben que hay un catecismo. En general todas las religiones más o menos tienen un catecismo y tienen un decálogo. Nunca llegan a hablar de 10 mandamientos. Bien. Lo que dice Hayek es lo siguiente: esos mandamientos es una forma barata de aprender una serie de conductas. Quien sigue los 10 mandamientos, en general, le tiende a ir bien. Y quien no sigue los 10 mandamientos le tiende a ir mal. Independientemente, me explico. Son pautas de conducta transmitidas de forma hereditaria que reflejan, esa es la tesis de Hayek, podemos discutirla, reflejan, o Dawson, por ejemplo, que reflejan prácticas exitosas de conducta. Entonces digo, sus padres, que son de mi edad, yo sé cómo son los de mi edad, pues seguramente le apetece andar con señoras por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les pasaría a ustedes si sus padres hicieran lo que les apeteciera? Sería un desorden para ustedes principalmente. Pues su padre en vez de trabajar, o sus padres o sus madres en vez de trabajar para mantener a ustedes, estuvieran manteniendo 3 queridas, estuvieran jugándose el dinero por ahí a las cartas o viviendo por ahí, cuál están en sus derechos y seguramente les apetece. Ni lo que estoy diciendo. ¿Para qué se reprimen? Claro que se reprimen. La civilización es represión. No lo digo yo, lo decía Freud. La civilización es represión de los instintos. No hacer lo que nos apetece, sino hacer lo que debemos. Eso es civilización. Y sus padres, no sé si con valores religiosos o no, cumplen una serie de preceptos. Y si cumplen esos preceptos a ustedes les va bien. Esa es la idea de religión. Establecer unas pautas de conducta probadas en la historia que nos llevan más o menos al éxito. Por ejemplo, una institución, por ejemplo, nosotros somos más o menos monógamos. Que normalmente ustedes tienen un padre y una madre para ustedes solos o para pocos. No tienen que repartir, por ejemplo, como miren los harenes de Turquía o los harenes que tenían los califas de antes o los harenes que tenía en China, por ejemplo, el emperador de China.
o Gengis Khan, que tenía un harén de varios miles de mujeres. Es decir, que usted al final no tiene padre y tiene que repartir con a lo mejor 1.500 hermanos. O el rey Mulay de Marruecos, que también tenía un montón de mujeres. Es decir, son harenes así históricos. Entonces las familias así normalmente tienden a estar más repartidas, tienen que ser menos hermanos y tienden a estar menos cuidadas. Entonces, históricamente, y aquí no son cuestiones morales, pero históricamente más o menos se prueba que ese tipo de familia conduce a mejores resultados en la crianza de los hijos, en la supervivencia, que otras prácticas. Entonces, ¿cómo hacemos para sancionar eso? Es decir, este tipo de cosas obviamente son todos opinables, no pasa nada, cada persona puede hacer lo que quiera, puede tener su harén, puede ser lo que quiera, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que se sancionan costumbres. ¿Y cómo es la forma de sancionarlas? Con religión. Es decir, el concepto de bien o de mal es muy difícil de sancionar en ausencia de religión. ¿En dónde, perdón? En ausencia de religión es muy difícil sancionar el bien o el mal. Es muy difícil porque, a ver si me explico. Yo, por ejemplo, digo, pues es legítimo pues matar a la gente por raza. Y ustedes me dirán que no es legítimo matar a la gente por raza. Digo, es tu opinión contra la mía. ¿Cómo sancionamos? Pero necesita una falacia de autoridad para... Necesito una autoridad, claro. Y la autoridad religiosa es la mejor. Porque si la autoridad es humana, ¿qué le pasa? Se puede morir, No, que se discute. Es decir, se delibera. La esclavitud. Los emperadores romanos criaban lampreas, que son, ¿sabe cómo son, no? Lampreas. Son como anguilas, una especie de anguila grande, que es muy sabrosa. La criaban con carne de esclavo. Entonces mataban a un esclavo para alimentar a la anguila, para que supiera bien después. Es decir, que era la carne más tierna, a los niños, y así le daban de comer así a los... Nos parece una barbaridad. Bueno, ahora porque decimos que está mal. Era una costumbre. Claro, pero dirá el emperador, es esclavo, es buena carne, y más me importa a mí los niños. No sé si me explico. ¿Cómo sanciona usted que está mal esa costumbre? Por una cuestión puramente ética. Claro, porque la ética es religiosa, en última instancia. Es muy difícil fundar una ética en ausencia... Sé que supongo que se podrá hacer, pero es muy difícil fundar una ética en ausencia de religión. ¿Por qué? Bueno, ¿Pero por qué es difícil? Porque necesita una autoridad, ¿no? Claro, porque si al final es... Usted establece una ética que es malo matar a los niños. Yo soy el emperador, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Y digo, el emperador Bastos, y el emperador Bastos dice, no, que está bien matar a los niños, que así la carne es más sabrosa. Mi ética es utilitaria. No sé si me explico. La ética utilitaria eso lo admite perfectamente. Es decir, lo que me importa es mi placer. ¿Eso sabe cuál le recomiendo? ¿Alguno de ustedes leyó el Marqués de Sade? Sade es un señor muy curioso, porque si leen las novelas de él, son pornografía, normalmente antirreligiosas, normalmente los sádicos, de ahí viene la palabra, sádico es una persona que disfruta haciendo sufrir a otro. Entonces si viene allí, normalmente los sádicos, los personajes de sus novelas, son sacerdotes o nobles, porque los ataca para destruir la moral de la religión. Entonces escribe pornografía, y después debaten de filosofía política, tienen otros capítulos y vuelven otra vez a la pornografía. Son libros muy curiosos, ¿no? Y entre ellos son el padre de la democracia, Justín o los 120 días, los infortunios de la virtud, bueno, tiene una serie de libros. Y ahí se manifiestan políticas democráticas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En uno de esos libros, en uno de esos cuentos, pues allí todos los protagonistas violan a una niña, después la matan y la echan al fuego. No sé si me explico. Y debaten. ¿Y por qué está mal? No sé si me explico. ¿Por qué está mal esto? Es decir, mi ética es mi placer, dice uno. Mi placer. Yo tengo placer con esto. Mi ética es de supervivencia. Yo soy más fuerte que ella. Soy más rico, además son nobles. Así soy más fuerte que ella y uso mi fuerza. Es decir, como en la naturaleza. No sé si me explico. Un león o así no duda en comerse un animal para comerlo o para abusar de él, lo que sea, no sé si me explico. O no dudan en abusar de las hembras o los gorilas o así por el estilo, no tienen ningún tipo de problema. Y él dice, mi ética es natural. ¿Por qué está mal mi ética? No sé si me explico. Y otro le dice, está mal, estás matando, tal vez que es mi placer, dice él así. Porque, ¿en qué base? Es la pregunta que les hago. Me critican ustedes esta cosa, en ausencia de religión. Porque es necesario, como dice usted, algún tipo de valor normativo en última instancia, que no sea humano a poder ser. Porque si es humano, dice, no, si es humano, dice el asesino. Es mi ética contra la tuya, porque es mejor la tuya que la mía. ¿En qué lo basamos? Porque yo soy utilitario, además, esa ética que le acabo de decir del Marqués de Sade,
de ese asesino era una ética muy común. El mundo hasta el cristianismo. Como saben ustedes, los antiguos tenían esclavos. Y con los esclavos hacían literalmente lo que querían. Para eso era suyo, era como un animal, era como un buey, no sé si me explico. Hasta llegar al extremo del emperador, que los mataba para alimentar a las lampreas. No sé si me explico. ¿Por qué está mal? Eso es lo que dice Dawson y Hayek. Que en ausencia de esto, la religión nos transmite de forma tácita una serie de valores. Tácita y barata. También dice que es malo robar, y porque es malo robar, y etcétera. Podemos empezar a decir porque es malo matar, porque, etcétera, ¿no? Son una serie de valores que quien sigue esos valores religiosos normalmente tiende a triunfar. Las sociedades que siguen esos valores religiosos tienden a triunfar. Entonces, lo que viene a decir es, en forma muy conservadora, es que la religión es una acumulación de conocimiento tácito. Pues claro, ya entran opiniones, dice que, por ejemplo, la religión más completa, más elaborada es la católica. Hayek era ateo, Pero él dice que de todas las religiones que él conoce, que la más completa, la más perfecta, digamos, es a estos efectos, es la católica. Esto es un factor de la religión, esto es un factor del conservadurismo, por ejemplo, la filosofía, el valorar la trascendencia, el valorar los valores religiosos por lo que trae de sí. Entonces, si ven, por ejemplo, Christopher Dawson es muy religioso, Kirk también, Kirk poco antes de morir también se convirtió al catolicismo, después de una vida de protestantismo, etc. O Frank Meyer, por ejemplo, un fusionista. Es decir, esto es un factor central. Pues mañana hablaremos de la familia y de otros factores, de los conservadores. Y mañana hablamos en general también de liberales y libertarios.